Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta jornada sobre el ahorro de costes en la gestión de inmuebles y agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia. Mi nombre es Javier Crespo, soy uno de los socios de la firma que organiza este evento, Solventium Abogados, y hoy estaré a cargo de dos de las ponencias que se impartirán este día, las que versarán sobre la plusvalía municipal y la que versará sobre las impugnaciones de liquidaciones complementarias por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Os presento al otro ponente, también socio de la firma, Miguel Ángel Sanz, que tendrá a cargo las otras tres ponencias que versarán sobre el tema del valor catastral, el ahorro de costes notariales y registrales en la gestión de inmuebles y la recuperación de gastos e impuestos abonados en proyectos fallidos. Hemos tratado de diseñar una jornada eminentemente práctica que tiende a analizar las diversas posibilidades de ahorrar en la gestión de bienes inmuebles desde la perspectiva de varios impuestos que afectan a los mismos y sobre otros aspectos que no son propiamente impositivos, pero que también afectan a los inmuebles. Para introducir la jornada podemos citar a Colbert, el famoso ministro de Finanzas del no menos famoso Rey Sol, del rey Luis XIV, que decía que el arte de cobrar impuestos consiste en desplumar de tal manera un ganso que se obtenga la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de graznidos posible. Y hay que señalar que el ganso favorito de la hacienda pública es el titular de inmuebles, y la razón principal de ello es clara: es muy fácil cobrar impuestos relacionados con inmuebles, porque los inmuebles no se mueven, están todos controlados a través de catastro y de registro, y en definitiva lo que nos encontramos no es con un ganso, sino con un ganso cojo que no puede huir y al que es mejor quitarle todas las plumas posible para compensar las plumas que nos hemos ahorrado de los que han salido huyendo. Así, en una de las más importantes recomendaciones que se hacían en el informe Lagares, el informe que encargó el Gobierno a la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal, una de las principales recomendaciones que se hacían era que debe aumentarse la tributación de los inmuebles, precisamente por esta razón, por su facilidad a la hora de cobrarlos, aunque decía que reduciendo los de sus transmisiones. Pues de esto va precisamente la jornada de hoy. Pero no desde la perspectiva de tan cínico ministro, sino justo desde la contraria, desde la perspectiva del ganso. El mensaje que pretendemos trasladaros hoy es exactamente el mismo que trasladaba Colbert, pero justo desde el punto de vista contrario. A mayor número de graznidos, menos plumas te arrancarán. En definitiva, pretendemos trasladaros hoy que existen una serie de eficaces mecanismos que permiten un importante ahorro de costes, sobre todo fiscales, pero no solo fiscales, en la gestión de inmuebles, y que ante una obligación tributaria no hay que adoptar una actitud pasiva, pagar lo que me llega sin más, sino una actitud crítica, analizar si realmente tengo que pagar lo que me piden y actuar en consecuencia. Durante los muchos años que Miguel Ángel y yo estuvimos en una empresa promotora, al final llegamos a una costumbre, que es que cuando nos llegaba una liquidación tributaria, lo primero que hacíamos era apuntarnos el plazo para recurrirla. Luego ya veríamos por qué, pero de momento nos anotábamos el plazo para recurrirla. Luego nos apuntábamos el plazo de pago y finalmente nos anotábamos y analizábamos si existía algún tipo de obligación que tuviese la administración tributaria de turno con nosotros, porque nos adeudase cantidades por otros conceptos, para ver si por lo menos podíamos compensar las deudas de unos con otros. Pues bien, aunque os resulte sorprendente, raro era el caso en el que no encontrábamos un motivo para recurrir. Impuestos que no correspondía pagar, cantidades que se pretendían cobrar de más, falta de motivación en liquidaciones provisionales, errores administrativos, defectos formales, y gran parte de las liquidaciones que nos llegaban iban cayendo una a una. Unas en vía administrativa, a través del recurso de reposición, otras en la vía de la reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo y finalmente muchísimas en los tribunales. Os garantizo que el esfuerzo merece la pena y que finalmente ese trabajo tiene sus frutos y se traduce en un importante ahorro de costes. En esa jornada lo que pretendemos trasladaros es precisamente esta experiencia, ese know-how, y ahora sin más pasamos a la primera de las ponencias de hoy, que la impartiré yo y que versa sobre la plusvalía municipal. Lo primero que tenemos que decir con respecto a la plusvalía municipal es que es uno de los impuestos que últimamente es más percibido como antipático e injusto por parte de la generalidad de la ciudadanía. El impuesto
que se conoce como incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se conoce también vulgarmente como plusvalía municipal. Y ello es así porque es percibido por la generalidad de los que lo conocen como el impuesto de la gran mentira. Es un impuesto cuyo nombre indica que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Pero todo el mundo sabe que no es así, y más en una época como la presente en que los inmuebles han bajado drásticamente de valor. Y realmente lo que grava no es ese incremento de valor, que muchas veces es inexistente, sino que se convierte simplemente en un peaje más que tiene que soportar el sufrido contribuyente cuando vende un inmueble urbano, aunque en la venta haya perdido hasta la camisa. Os preguntaréis también por qué impartimos hoy una ponencia sobre la plusvalía municipal cuando, como todo el mundo sabe, pues se han dictado un par de sentencias del Tribunal Constitucional que todo el mundo dice que ha anulado ese impuesto. Pues porque no es cierto. Realmente estas sentencias no han anulado ni mucho menos el impuesto de plusvalía municipal. En esta ponencia analizaremos una serie de aspectos. En primer lugar, brevemente y para ponernos en situación, qué es y cómo funciona el impuesto. En segundo lugar, cuál es el estado actual de la cuestión desde el punto de vista jurídico y especialmente analizaremos las recientísimas sentencias que están todavía con la tinta fresca, la última es de hace menos de una semana, de 16 de febrero y 1 de marzo de 2017. Y por último, ya entrando en harina, analizaremos cuáles son las vías de actuación para conseguir pagar menores cantidades o ninguna por dicho impuesto y para tratar de recuperar en parte o todo lo que se haya pagado por este impuesto. ¿Qué es y cómo funciona este impuesto? Pues según sus defensores es un impuesto que tiene su razón de ser en contribuir en función de nuestra capacidad económica, que es lo que dice la Constitución, con parte de la plusvalía que se genera cuando se vende un inmueble urbano. Ahora bien, esos defensores, los que se olvidan, es de decir que esa capacidad económica ya contribuye de múltiples maneras. Así, en el momento de la compra del terreno, ya se paga el IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales. Durante la tenencia del bien, pagamos el IBI, pagamos las tasas de basuras, pagamos las múltiples tasas que se han ido inventando en los distintos ayuntamientos. Y en el momento de la venta, nuevamente se contribuye o bien con el IVA o bien con transmisiones patrimoniales y demás. Lo que mucha gente no se da cuenta es que contribuyes también al impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto de sociedades, porque esa plusvalía que generas forma parte de tu base imponible y al final acabas tributando por ella. Eso a los ayuntamientos, el hecho de que el Estado cobre ya por este incremento parece que les da igual, ellos lo que quieren es su parte, es lo suyo. Así pues nos encontramos con un impuesto que ya grava una capacidad económica que está gravada por otros múltiples impuestos. La verdad es que la Administración ya nos tiene acostumbrados a convivir con unos seres invisibles que están muy poco estudiados, que no son ni el ángel de la guarda ni los espíritus de nuestros antepasados y que ni siquiera Iker Jiménez en Cuarto Milenio los ha analizado, que son los montoritos. Son una especie de ángeles o diablillos que llevamos a lo largo de toda nuestra vida y que nos acompañan en todas y cada una de nuestras actividades. Y así cuando vamos a comprar el pan nos dicen, paga el IVA. Y cuando vamos a echar gasolina dice, no te olvides de pagar el impuesto sobre hidrocarburos. Pues bien, los montoritos en el caso de los inmuebles se multiplican por 100. Y todos los que participamos en el mundo inmobiliario hemos tenido reuniones en las que cada uno de nosotros iba con sus montoritos, iba con su IBI, iba con su plusvalía, iba con quién va a pagar el IVA, iba a ver si hay inversión del sujeto pasivo y al final nos juntábamos todos en una sala. Y yo tengo estadísticamente estudiado que cuando el número de montoritos triplica el de asistentes, la operación no se hace, porque al final los problemas fiscales hacen que una operación que realmente pudiera ser interesante para las partes, por cuestiones fiscales, deje de interesar. Nos empezamos a tirar montoritos a la cabeza, para ti el IBI, para mí el impuesto de transmisiones, etcétera, etcétera, y al final la operación se cae. Pues bien, ese es el panorama que nos encontramos actualmente en la gestión de bienes inmuebles, con la multiplicidad de impuestos que al final lo que hacen es dificultar el tráfico inmobiliario. Pero volviendo un poco al tema del impuesto de la plusvalía, ¿dónde se regula? El impuesto se regula en los artículos 104 a 110 de la Ley de Haciendas Locales, a nivel estatal. Y por diversas normas, y esto os lo digo porque es muy importante para analizar la situación real actual del impuesto, por diversas normas de ámbito territorial más restringido, que son en concreto las normas forales navarras y vascas, que tienen ámbito provincial que regulan también este impuesto. Esto lo dejo ahora simplemente apuntado porque después veremos que tiene una especial trascendencia.
¿Qué es este impuesto? Pues el impuesto viene definido en el artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales y lo define como un tributo que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que se ponga de manifiesto en el momento de la venta. Bien, ¿y cómo funciona? El funcionamiento es muy sencillo, como todo impuesto tiene tres elementos fundamentales: el hecho imponible, la base imponible y la cuota. El hecho imponible, pues ya lo hemos dicho, es el incremento del valor de los terrenos. Hay que aclarar una cosa que casi todos los que conocemos desde el punto de vista jurídico el impuesto lo sabemos, pero hay gente que no lo sabe. El impuesto solo grava el incremento del valor de los terrenos. ¿Eso qué implica? Que si nosotros cogemos el recibo del IBI que tenemos en casa, veremos que hay una parte del valor catastral que se corresponde con el valor del suelo y hay otra parte del valor catastral que se corresponde con el valor de la construcción. Este impuesto solo grava el valor del suelo, pero lo grava en todos los casos, aunque lo que estemos transmitiendo no sea un terreno, sino sea un inmueble ya construido. Bien. ¿La base imponible cómo se calcula? Pues lo normal sería que hubiera un método objetivo, fiable, de calcular esa base imponible, pero no es tal. La base imponible se calcula en el artículo 107 del impuesto, que la calcula de una forma objetiva y, a mi juicio, total y absolutamente absurda. Lo que hace es simplemente calcular el valor catastral del terreno en el momento de la venta y eso lo multiplica por dos coeficientes, con un porcentaje anual que marca cada ayuntamiento, que tiene unos límites que van del 3 al 3,7% y con un límite de 20 años, y se multiplica por el número de años de los cuales se ha sido propietario del inmueble, con lo cual es una regla matemática muy fácil de calcular. Una vez calculada esta irreal base imponible, porque no representa en absoluto el incremento del valor de los terrenos, podrá ser mayor, podrá ser menor, pero desde luego rara vez coincidirá, se le aplica el tipo de gravamen que marca cada ayuntamiento con un límite del 30% y ese es el resultado de la cantidad a pagar. Con lo cual, el funcionamiento del impuesto es muy sencillo. ¿Qué conclusiones podemos sacar hasta ahora de lo dicho? Pues lo primero es que con la fórmula que está calculada el impuesto en el artículo 107, siempre da un resultado positivo, porque tú lo que multiplicas son valores positivos. Multiplica valor catastral por coeficientes positivos por número de años y siempre te da un resultado positivo, aunque tú hayas comprado en 10 y hayas vendido en 2. Para la norma siempre has tenido un incremento del valor de los terrenos. Yo muchas veces me he pensado cómo parirían este engendro y me he imaginado pues en la Secretaría General Técnica al Lumbreras que diseñó aquello, pues contándoselo a su equipo, ¿no? Y diciendo, pues lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, vamos a coger simplemente el valor catastral, pues bien, que eso lo tienen apuntado los ayuntamientos, y lo vamos a multiplicar por el número de años, vale, que eso es contar, y luego por un porcentaje que fijen en cada ordenanza, vale, muy sencillito. Y cuando todo el mundo estaba aplaudiendo, pues de repente pasaría por ahí el becario y diría, bueno, ¿y qué pasa si el terreno ha bajado de precio? Silencio sepulcral. ¿Tú estás tonto, niño? ¿Cómo va a bajar de precio el terreno? ¿Dónde has visto tú eso? Bien, pues el becario ya no es becario. Ahora posiblemente esté en un juzgado de lo contencioso administrativo o a cargo de una sala de la Audiencia Nacional de lo contencioso administrativo o incluso en el propio Tribunal Constitucional. Y se sigue haciendo exactamente la misma pregunta. ¿Qué pasa si el inmueble baja de precio? Pues lo que pasa es que te toca pagar porque siempre se da un resultado positivo, aunque el inmueble haya bajado de precio y aunque esté documentado para la propia Hacienda Pública que el inmueble ha bajado de precio. Nosotros actualmente tenemos en los tribunales supuestos en los cuales cuando se compró el inmueble, porque ha habido, aunque parezca sorprendente, algunas zonas que el valor catastral ha bajado, y tenemos supuestos en los cuales el valor catastral era de 100 cuando se compró, ahora cuando se ha vendido es de 80 y sin embargo el ayuntamiento te sigue girando una plusvalía cuando el propio contraste de los datos que obran en su poder, el inmueble ha bajado de precio. Pero es lo que tienen los métodos objetivos. En segundo lugar, el impuesto plantea otro segundo problema. Hemos hablado de aquellos supuestos en los cuales no se produce un incremento de valor, pero hay otros supuestos en los que sí se produce ese incremento de valor y aún así el impuesto resulta injusto. Hay dos supuestos que son evidentes. Yo compro por 100, vendo por 120, pero cuando me toca pagar la plusvalía me dice el ayuntamiento que son 30. Con lo cual, toda la plusvalía que yo he generado por ese terreno se la lleva el Estado y además tengo que poner 10 euros de mi bolsillo.
Y hay un supuesto todavía menos gravoso, pero que también es injusto. Yo compro por 100, vendo por 120, pero me gira la plusvalía al ayuntamiento y me dice que son 18. Me quedan 2. El Estado se está llevando la plusvalía, el 90% de ella, y yo me estoy quedando con una parte mínima. Hay otro tercer problema adicional en este disparate que consiste este impuesto, que es que la fórmula matemática con la cual se calcula es errónea, porque parte de un punto de vista total y absolutamente erróneo, y es el valor catastral en el momento de la venta. Eso, yo recomiendo la lectura, sería demasiado amplio explicarlo aquí, de Eugenio Simón Acosta en Malas prácticas en el impuesto municipal en terrenos, que lo que te dice es que tú con esa fórmula, la que está establecida en la ley, estás calculando el incremento que se va a producir en los próximos años, no el incremento que se ha producido en los pasados, que es por lo que teóricamente tú estás tributando. Esta tesis ya ha sido acogida por algún tribunal, en concreto el juzgado de primera instancia, un número 1 de Cuenca, que dictó una sentencia al respecto, clarificante sobre este aspecto, y que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su día, aunque sabemos que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo en interés de ley por el Ayuntamiento de Cuenca. Hay otro problema adicional, y ya aquí acabaré con los problemas para no aburriros mucho, y es que el porcentaje anual que marca cada ayuntamiento es un porcentaje total y absolutamente arbitrario. Bien es cierto que la ley le dice que tiene unos límites, que no puede superar el 3 o el 3,7% por cada año, pero los ayuntamientos lo que hacen es fijar un porcentaje arbitrario, es decir, yo fijo el 2, fijo el 2,5, fijo el 3, pero no respaldo por qué. Yo no hago un estudio de mercado que diga en mi municipio los inmuebles han subido en tal proporción y por lo tanto el porcentaje que tengo que aplicar es el del 2, es el del 3 o es el del 5. Aplico el más alto que pueda, que es lo que normalmente hacen los ayuntamientos. Pues bien, esto al final, con lo que nos estamos encontrando, es un auténtico disparate legislativo, porque está diseñado como está diseñado. Está diseñado por el Ministerio de Hacienda, aunque formalmente la norma la haya aprobado el Parlamento, y está diseñado con un único fin y objetivo, y es la facilidad de la gestión del impuesto. Nos da igual que el impuesto sea justo o no. Lo que queremos única y exclusivamente es que se establezca un método claro, sencillo y fiable para que el ayuntamiento con 3 multiplicaciones pueda calcular el impuesto. Esto da lugar a un disparate, pero da lugar también a otra cosa, y es que con demandas bien razonadas y fundamentadas hay muchísimas posibilidades de éxito en la impugnación de este impuesto. Bien, cabe preguntarse ahora qué respuesta le han dado los tribunales a esta situación. Pasa la imagen 4. En primer lugar, hablaremos de los tribunales de la jurisdicción ordinaria, los tribunales de lo contencioso administrativo. Y aquí nos encontramos con 3 grupos fundamentales. Unos tribunales han entendido que como lo que se grava es el incremento del valor de los terrenos, si ese incremento no existe el hecho imponible y por lo tanto no hay que pagar cantidad alguna. Tesis que a mí me parece impecable. En este sentido se han pronunciado casi todos los tribunales superiores de justicia y entre ellos merece destacar, aparte del de Madrid, por ser la zona que nos afecta, los de Valencia y Cataluña, que han sido pioneros en esta materia. Dentro de estos tribunales ha habido incluso algunos más valientes que se han cargado liquidaciones cuando existía incremento de valor del terreno, pero era inferior al que resultaba de la aplicación de la norma de la Ley de Haciendas Locales. Ha habido otro segundo grupo de tribunales que ¿qué han hecho? Pues han sido todavía más valientes. Han dicho, nos parece total y absolutamente inconstitucional y contrario al principio de capacidad económica que establece la Constitución en su artículo 31.1, las normas contenidas en la Ley de Haciendas Locales. Y por lo tanto lo que han hecho ha sido plantear cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En concreto se han planteado cuestiones de inconstitucionalidad, las 2 ya resueltas del Juzgado de San Sebastián y de Vitoria, y después hay otra de otro juzgado de Vitoria, otra del juzgado número 22 de lo contencioso administrativo de Madrid y 5 recientemente admitidas a trámite del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Jerez de la Frontera. Y por fin hay otro tercer grupo de tribunales, que es los que se han limitado a aplicar el referido artículo. Han dicho, yo estoy sometido al imperio de la ley dice lo que dice, y si la ley está mal hecha, que el legislador la cambie. Pero yo no voy a entrar en más zarandajas y yo lo que voy a hacer es aplicar única y exclusivamente lo que dice la ley. Y son los tribunales que han dado por válidas las liquidaciones giradas por los ayuntamientos, que gracias a Dios cada vez son menos. Bien, ahora nos encontramos con qué ha ocurrido
finalmente con el Tribunal Constitucional? Pues finalmente ha resuelto sobre las dos primeras cuestiones de inconstitucionalidad que se han planteado, por sentencias, como os he dicho, de 16 de febrero y 1 de marzo de este año. Si se hace una búsqueda en Internet, se puede llegar a la errónea conclusión de que esas sentencias han anulado el impuesto cuando no se ha producido un incremento del valor de los terrenos. O incluso se puede llegar, viendo en Internet, yo lo he visto en bastantes web, a la errónea conclusión de que el impuesto ha desaparecido. Pues ni una ni otra son correctas. Por tanto, conviene precisar cuál es el alcance real de las referidas sentencias. Para expresaros un poquito cuál fue lo que yo sentí cuando leí las sentencias, pues tengo que remontarme a mi época de la mili. Cuando yo estaba en la mili, los que la habéis hecho, sabéis que cuando te mandaban a formar, tú formabas con tu uniforme y había unas cosas que se llamaban las trinchas. Eran como una especie de correajes, como una especie de tirantes, donde colgaba pues, la bomba, la pistola, los instrumentos de matar. Y entonces había unos días que tenías que formar con trinchas y otros días que tenías que formar sin trinchas. Y nunca sabías por qué tenías que formar con trinchas o sin trinchas. Simplemente el que estaba de guardia daba la voz. Y cuando yo estaba en la mili había un compañero, un gran gamberro, hoy un gran jurista, pero entonces un gran gamberro, que siempre que le tocaba llamar a formar, llamaba a formar al grito de a formar con sin trinchas. El resultado era que en el barracón se montaba un follón de cuidado, unos habían oído con, otros habían oído sin, y al final, estadísticamente, el resultado era que la mitad de la compañía formaba con trinchas, la otra mitad formaba sin trinchas, y siempre se arrestaba a la mitad de la compañía. Lo que no sabías es en cuál te quedabas tú. Él salvó la vida, pues porque como te arrestaban por todo, pues te daba igual tener 16 arrestos que 17, pero si no, no la hubieras salvado, ¿no? Pues cuando yo leí la sentencia, la primera conclusión a la que llegué es: esto es una sentencia con sin trinchas. ¿Y por qué? Porque resuelven estas dos sentencias, voy a hablar como si fuera una única, porque son prácticamente calcadas una de otra, sobre dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, como he dicho, por el juzgado de primera instancia, el juzgado de lo contencioso administrativo de San Sebastián y por el de Vitoria. ¿Qué es una cuestión de inconstitucionalidad? Yo soy un juez, tengo que dictar una sentencia y justo antes de dictar la sentencia descubro que la norma en la cual yo me tengo que fundar a la hora de dictar la sentencia puede ser inconstitucional. Entonces elevo una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y dependiendo de que me diga que es constitucional o no es constitucional, fallo en un sentido o en otro. No es un recurso que se plantee contra la ley en general. Y entonces, ¿qué ha ocurrido en este caso? ¿Qué ha ocurrido en este caso? Que se ha planteado cuestiones de inconstitucionalidad por juzgados que tenían normas forales propias, que lo que han dicho es: considero que es inconstitucional la norma foral y aparte la ley estatal. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en ambos casos? No, usted para dictar la sentencia del caso concreto que nos ocupa solo tiene que saber si es constitucional la norma foral y por lo tanto le inadmito a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto de la ley estatal. Entonces, ahora nos encontramos en una situación que es total y absolutamente absurda, porque tanto la norma foral alavesa como la norma foral guipuzcoana son calcadas de la norma estatal. Y entonces nos encontramos en una situación que sabemos que la norma estatal es inconstitucional, pero sigue en vigor, porque nadie se la ha cargado. Gracias a Dios existen, como os he dicho, otras 7 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, otras de un juzgado de Vitoria, olvidémonos de ella porque va a pasar lo mismo, pero hay una de Madrid y 5 de Jerez, con lo cual esperemos que en breve el Tribunal Constitucional resuelva sobre esta cuestión y resuelva de una manera lógica, porque el Tribunal Constitucional podía perfectamente haber acumulado todas las cuestiones de inconstitucionalidad y resolver sobre todas en una única sentencia, cosa que no entiendo por qué no ha hecho. Ahora nos encontramos con una situación que es paradójica y no sabemos qué van a hacer los juzgados y tribunales, porque nos encontramos con que la ley que regula el impuesto sigue plenamente en vigor, pero ya todos tenemos claro que el Tribunal Constitucional la va a declarar inconstitucional. Entonces, claro, yo soy juez y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Aplico una norma? ¿No la aplico? Y entonces tenemos los 3 supuestos que os contaba antes. Caben varias opciones. La opción de seguir aplicando la norma porque yo estoy sometido al imperio de la ley y por lo tanto tengo la obligación legal de aplicar la norma que está en vigor y nadie ha declarado constitucional.
supuesto con trinchas. Cabe entender que yo no puedo aplicar una norma que sé que se va a declarar inconstitucional porque sería un auténtico disparate y porque sé que el Tribunal Constitucional se la va a cargar. Supuesto sin trinchas. Y tenemos la tercera opción, que esperemos que no sea la que tomen la generalidad de los tribunales. Y es, yo me voy a esperar a ver que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia sobre Madrid, que puede tardar un mes o un año, no lo sabemos, que es el supuesto, me voy a quedar en el barracón para ver a qué parte de la compañía arrestan y luego actúo. A mi entender, la única opción que sería respetuosa con la Constitución y con el derecho que tenemos todos a un juicio justo sin dilaciones indebidas, sería aplicar desde ya, con independencia de que no se haya declarado la inconstitucionalidad de los preceptos, la doctrina constitucional que así lo sustenta. Bien, aparte de eso, tenemos que hacer 3 breves apuntes sobre estas sentencias porque dicen otras cosas que son de interés. En primer lugar, estas sentencias se cargan el criterio que estaban siguiendo los tribunales superiores de justicia de entender que cabía que la norma fuera constitucional en el sentido de decir, no se ha producido el hecho imponible, no ha habido incremento, pues yo no calculo el impuesto. Consideran que el conflicto entre los preceptos de la norma es tal entre el que regula el hecho imponible y la base imponible que no cabe otra solución que la declaración de inconstitucionalidad y no les parece correcta la opción que han seguido hasta ahora los diversos tribunales superiores de justicia. Esa es la primera conclusión que podemos sacar. Después, y cito literalmente, no ha declarado la inconstitucionalidad total del precepto, sino que lo que ha dicho es que se declara inconstitucional únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica. En definitiva, ha declarado inconstitucional aquellos supuestos en los cuales no ha existido un incremento de valor, que realmente eran los supuestos que se le planteaban por parte de los 2 juzgados que plantearon la cuestión de inconstitucionalidad. Gracias a Dios, la cuestión de inconstitucionalidad que está planteada por el juzgado número 22 de Madrid se refiere a un supuesto distinto, pues en este caso sí ha habido incremento de valor y queda acreditado. Lo que pasa es que este incremento de valor es tan nimio que resulta total y absolutamente confiscatorio en la aplicación del impuesto. Con lo cual, esta es verdaderamente la sentencia que nos va a dar el quid de la cuestión de qué va a hacer el Tribunal Constitucional en estos supuestos. Pues si nos leemos las 2 sentencias que ha dictado hasta la fecha, hace guiños a una y otra postura. Parece respetar el que exista una forma objetiva de calcular el impuesto y a la vez critica el que se grave un incremento de patrimonio inexistente. Veremos a ver qué hace. Y después, al final, termina la sentencia, las 2, con la misma coletilla, diciendo que la forma de determinar la existencia o no de un incremento es algo que solo corresponde al legislador. Yo he entendido esta coletilla como un aviso al legislador de ya me he cargado la norma foral vasca, las 2 normas forales vascas, la alavesa y la guipuzcoana, ándate con ojo que la siguiente va a ser la norma estatal y procura cambiar la ley antes de que yo la declare inconstitucional. Es de la única manera que puedo entender el que el Tribunal Constitucional, en primer lugar, no haya acumulado las distintas cuestiones de inconstitucionalidad y en segundo lugar, que haya dejado caer esta cuestión en la sentencia. Bien, pues esta es la situación actual, que como hemos visto es una situación total y absolutamente confusa. Pero hemos visto que es confusa y vamos a ver que es todavía más confusa. Y os explico por qué, porque la pregunta que os haréis todos es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que pagar la plusvalía? ¿No la tengo que pagar? ¿Puedo pedir su devolución? ¿No puedo pedir su devolución? Pues aquí tenemos que entrar todavía en más supuestos. Porque la plusvalía, dependiendo del municipio en el cual se haya generado, se liquida de 2 formas distintas. La Ley de Haciendas Locales permite a los ayuntamientos que establezcan un sistema de autoliquidación obligatoria. Y es, por ejemplo, el sistema que está establecido en el Ayuntamiento de Madrid. Tú no vas... Hay 2 formas. Una, yo comunico que se ha producido la venta al ayuntamiento, el ayuntamiento me calcula la liquidación y me la manda, y la otra es la de autoliquidación. No, hay unos impresitos que dicen la forma de calcular, usted rellena el impresito y el resultado a pagar me lo ingresa usted en caja. Esas son las 2 formas y las 2 están permitidas por la ley. En cada ayuntamiento se aplica una u otra. ¿Qué ocurre? Que las consecuencias prácticas de que se haya liquidado de una manera o de otra o que se vaya a liquidar de una manera o de otra son total y absolutamente distintas. Porque en los supuestos de autoliquidación
La ley te permite presentar lo que se llama una rectificación de la autoliquidación y solicitar que te devuelvan las cantidades indebidamente ingresadas. Pero en aquellos supuestos que yo no he autoliquidado, sino que ha sido el ayuntamiento el que me ha girado la liquidación, si yo no he tenido la prudencia de recurrirla y es firme, me la como. Y entonces yo ya no puedo pedir la devolución de ingresos indebidos, salvo por las vías que te establece la propia legislación, que son vías total y absolutamente marginales, porque lo que te dice es que primero tienes que instar, antes de pedir la devolución de ingresos indebidos, tienes que instar o promover la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en el artículo 216 de la LGT o en el artículo 244 de la misma. Esto es lo que dice el artículo 221.3 de la Ley General Tributaria. ¿Y cuáles son esos mecanismos de revisión? Pues son mecanismos que la verdad es que resulta complicado aplicarlos en esta situación, porque el primero es la revisión de actos nulos de pleno derecho, entre los cuales se encuentra la vulneración de un derecho constitucional o de una libertad fundamental susceptible de amparo constitucional. Los artículos que regulan los impuestos no están dentro de los apartados que nos permiten un recurso de amparo, con lo cual la revisión de actos nulos de pleno derecho no puedo ir a ella. Cabe también el procedimiento de rectificación de errores, que es otro de los cuatro que cita como posibles el artículo. Pero eso solo cabe para errores materiales de hecho o aritméticos, con lo cual es otro procedimiento que tampoco nos vale. Cabe un tercer procedimiento, que es el procedimiento de revocación, que permite que la Administración, y ese es el problema, de oficio, aquí no soy yo el que lo pide, es la Administración de oficio el que lo tiene que acordar, aunque yo le pueda presentar un escrito instándole a que lo haga de oficio, podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se infrinjan manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado o cuando se haya producido indefensión. Bien, esto va a ser un tema de interpretación por parte de la jurisprudencia, es decir, hasta qué punto encaja dentro del artículo de la revocación que se regula en el artículo 219 de la Ley General Tributaria este supuesto o no. Y nos encontramos siempre con el hándicap de que es de oficio. Podemos instarlos, si no lo acuerdan, veremos a ver si cabe posibilidad de actuar contra la inactividad de la Administración. Y por último, el último de los mecanismos que se establecen en la legislación es el recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión es un recurso muy residual que es solo para cuando aparezcan documentos de valor esencial que no se conocieran al momento de dictarse la resolución o cuando esos documentos en base a los cuales se dictó la resolución fueran declarados falsos por sentencia firme o haya habido prevaricación, cohecho, violencia, pues un delito a la hora de dictar la resolución. Es complicado encuadrar la posibilidad de solicitar la devolución en alguno de estos supuestos, porque el acto en sí no es erróneo por un documento, es erróneo porque la norma que ha aplicado es inconstitucional. Y lo que ha demostrado ser falso no es un documento, es la ley que ha demostrado ser inconstitucional. Entonces, no sabemos cómo actuarán los tribunales con respecto a la posibilidad de devolución de estos ingresos. Pero sí tenemos claro que nos encontramos ante una situación total y absolutamente absurda. Y es que dependiendo del municipio en el que vivas, dependiendo de que vivas en Madrid, que hay autoliquidación, o en Algete, que no la hay, vas a poder recuperar posiblemente la plusvalía mal pagada o no vas a poder. Veremos cómo se pronuncian los tribunales al respecto. Aparte, tenemos que hacer, y con esto ya casi termino, que estos no son los dos supuestos únicos. Tenemos que preocuparnos de los supuestos de autoliquidación, de liquidación, de las pasadas, de las futuras, pero si vamos multiplicando el número de supuestos, ahora nos encontramos con muchos más, porque yo puedo estar en el supuesto de que no haya existido incremento de valor, que haya existido un incremento de valor que sea inferior a lo que me pretenden cobrar por el impuesto, o que haya existido un incremento de valor muy cercano que al final haga el impuesto confiscatorio. Multiplicamos las 4 posibilidades que veis en el cuadro que aparecen por 3, nos salen 12. Yo pensé en poner otro cuadro y según iba avanzando en la exposición, al final dije, esto va a parecer el ojo de una mosca, porque el cuadro va a tener tantos cuadritos pequeños que nadie lo va a entender. Porque, aparte, tenemos que tener en cuenta otro tema que es total y absolutamente fundamental, y es el tema de la prescripción. El derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos prescribe a los 4 años.
Mi plusvalía, ¿cómo está? Está a punto de vencer. ¿Me puedo esperar 2 años a que el Tribunal Constitucional dictamine sobre la sentencia de Madrid? ¿Qué va a ocurrir? Pues es una incógnita. ¿Y ese plazo de prescripción cómo se va a computar? Se va a computar desde que yo ingrese la plusvalía. Dudo que el Tribunal Constitucional lo permita, seguro que en la sentencia pone algún tipo de coletilla para dejar fuera esos supuestos, porque si no, se puede reclamar lo que se ha pagado durante toda la vida en supuestos de no incremento de valor a lo largo de la vida del impuesto. Estamos hablando de 20 o 30 años, imaginaos el quebranto que eso supondría para las arcas públicas. Entonces, yo me imagino que el Tribunal Constitucional, que es muy mirado, junto con el Tribunal Supremo, ya nos lo ha demostrado en estos casos, pondrá algún tipo de cortapisa. Pero, bien, entonces vamos a calcularlo desde la fecha de la liquidación, pero a mí está a punto de vencer. ¿Me arriesgo ya? ¿No me arriesgo? ¿La pido? ¿No la pido? La verdad es que la situación es harto compleja. No sabemos qué nos va a deparar el futuro de la plusvalía y las distintas cuestiones que se han planteado aquí. Pero, desde ahora sí os puedo dar una serie de consejos sobre cómo actuar. En primer lugar, para las nuevas liquidaciones o autoliquidaciones, invocar siempre la doctrina del Tribunal Constitucional. Si es un supuesto en el cual tenga que practicar por el ayuntamiento, comunicar la transmisión, decir que está exenta porque no ha habido incremento del valor de los terrenos, o decir que la base imponible es menor porque el incremento real ha sido menor de lo que dice la norma, y a esperar a ver qué liquidación nos llega y a recurrirla seguramente cuando llegue. Si es un supuesto de autoliquidación, tenemos 2 opciones. Ser más conservador, autoliquidar y luego pedir la devolución de ingresos indebidos, o ser más agresivo, liquidar a lo puro macho y decir, me da igual lo que digan las instrucciones del impresito de turno, yo lo que voy a aplicar es la ley y considero que está exento, aunque la norma no me lo permita decir. Y luego pues esperar a la posible sanción o a la posible reacción, y en su caso recurrir. Y después, para valorar la devolución de ingresos indebidos, y este es el tercer consejo, hay que ver la situación de cada uno, ver cómo andamos de plazos, ver cómo evoluciona el tema y tomar la decisión que corresponda, más conservadora o más agresiva, y siempre con un asesoramiento adecuado. Bien, termino ya diciéndoos que últimos consejos que os puedo hacer al respecto. Si nos desestiman cualquiera de las pretensiones, recurrir, recurrir y recurrir. Seguramente acabaremos ganando. Invocar siempre la inconstitucionalidad de las normas que se están aplicando, porque tarde o temprano el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre ellas. No olvidar que el impuesto de plusvalía, aparte de por estos motivos, se puede impugnar por muchos otros. Hemos hablado del erróneo cálculo matemático que ponía de manifiesto la sentencia de Castilla-La Mancha. Se puede impugnar también, y lo hemos dicho, porque la ordenanza no haya establecido el por qué fijo unos porcentajes y no otros, y los actos de la Administración tienen que ser motivados. Hay gente que lo ha impugnado, y yo conozco alguna sentencia que lo ha ganado, diciendo que dado que el ayuntamiento tiene la obligación de, al cabo de 10 años, instar la revisión del valor catastral, si no lo ha hecho, no puede soportar el contribuyente la culpa de que ese valor catastral que debería haber bajado no haya bajado y por lo tanto tenga que pagar un impuesto superior al que le corresponde. Hay alguna sentencia de algún TSJ, en concreto del País Vasco, en ese sentido. Se puede invocar también el carácter no urbano de la finca. Muchas veces yo la tengo metida en el catastro, pero resulta que allí no puedo edificar porque la normativa no lo permite, pues tendré que acreditar que esa finca no es urbana e impugnarla. Y se pueden impugnar por un montón de motivos la plusvalía, aparte de los ya expuestos. Y por último, y este ya es mi último consejo al respecto, un último consejo. Haced de vez en cuando caso al becario. Una mente virgen, una mente que no tiene ataduras, que no tiene prejuicios, muchas veces nos da una visión de las cosas que es verdaderamente simple y que es la que verdaderamente demuestra el sentido de las cosas. Y con esto doy por terminada esta primera ponencia. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Sanz, soy abogado, soy socio del despacho que organiza este evento y os voy a hablar del valor catastral y de las posibilidades de impugnación y de rectificación de este valor catastral. El objetivo de reducir el valor catastral no es otro que el de pagar menos impuestos. Bien. Para empezar os voy a comentar la enorme trascendencia que tiene la determinación del valor catastral.
Antes, al promotor que hacía una edificación, poco o nada le importaba cómo se establecía el valor catastral, porque la promoción se iba a vender en 1 año o 2 años, lo iba a despachar, y le daba igual lo que se pagase de IBI, de comunidad de propietarios, lo que se incrementase la plusvalía municipal, porque el problema se lo iba a trasladar al comprador. Hoy en día la situación ha cambiado enormemente porque las promociones ya permanecen mucho tiempo en los activos de las compañías, y eso perjudica la cuenta de resultados cuando se tiene que acometer anualmente el pago de diversos impuestos. El valor catastral además no solo influye en la determinación del IBI o de la plusvalía, que son los impuestos más inmediatamente pensados por todos nosotros, sino que también afecta a muchísimos otros. Afecta de manera directa al IAE y de manera indirecta a otra serie de múltiples impuestos, como es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y AJD, al IRPF, al impuesto sobre el patrimonio, y también afecta a algunas tasas municipales que tienen en consideración el valor catastral para su cálculo. Hay infinidad de tasas que utilizan el valor catastral, por ejemplo la tasa de vado del Ayuntamiento de Madrid, que utiliza como uno de los elementos de la fórmula el valor catastral, que aplica una serie de porcentajes. Y también es posible que mientras nosotros estamos hablando estén diseñando otra serie de impuestos o de tasas que estén tomando en consideración este valor catastral, que al final, como ha dicho Javier, es un valor catastral que está fijado en una serie de bases de datos, está muy controlado por la administración y los inmuebles no se mueven. A continuación os voy a explicar cómo se calcula el valor catastral. Para ello se utilizan 2 procedimientos encadenados. Primero se aprueba una ponencia de valores y luego se aprueban las valoraciones catastrales individuales. En la ponencia de valores se establecen los criterios generales, se divide el municipio en distintos polígonos o zonas de valoración y se les establece unos valores de suelo y de la construcción a esos polígonos y a esas zonas. Y luego ese valor se pasa a mi bien concreto mediante una serie de fórmulas y de normativa para determinar el valor catastral individual de cada una de las fincas de ese municipio. La característica fundamental de estos procedimientos es que son procedimientos masivos. Cada vez que se revisa la valoración catastral de un municipio suele afectar a todo el municipio. Son miles de fincas, por lo que normalmente todos los factores a tener en cuenta a la hora de valorar los bienes inmuebles no se valoran correctamente. Y ahí hay posibilidad de poder impugnar esa valoración y poder obtener una reducción mediante la aplicación de una normativa que existe al respecto. Y la normativa se regula en el Real Decreto 1020/93, donde existen 24 normas de valoración y 14 coeficientes correctores distintos que pueden actuar para el valor que da la ponencia, pasarlo a mi valor individual, que es el que al final me va a interesar. Dentro de las posibilidades de actuación tenemos dos grupos de posibilidades, la de la impugnación y la de presentación de declaraciones o solicitudes de rectificación. ¿Cuándo se puede impugnar? Se puede impugnar siempre que exista un acto administrativo que se haya dictado por la administración. Para este caso siempre tendremos que estar dentro del plazo. Se dicta el acto, se nos notifica y se nos concede un plazo para recurrirlo. El acuerdo de aprobación de la ponencia no se nos comunica individualmente, sino que se publica en el boletín, por lo cual normalmente ni nos enteramos cuando se produzca una aprobación de la ponencia, por lo que muchas veces no es posible recurrir. Además, salvo que tengamos muchísimos inmuebles en el municipio, quizás tampoco interese recurrir. Pero luego también hay una resolución del catastro en la que se concreta el valor catastral de nuestro inmueble, y que esa sí que nos la tienen que notificar y es posible recurrirla siempre que estemos dentro del plazo. También existe la posibilidad, que luego veremos al final con una serie de ejemplos, de solicitar, cuando se han modificado las circunstancias que afectan a este inmueble, presentar una solicitud de rectificación o una declaración cuando la realidad física no se corresponde con la realidad que tiene catastro. Seremos nosotros los que solicitemos la modificación del valor catastral. Y también, de otra forma, también lo ha dicho Javier, yo aplico la regla de las 3 R's: revisar, recurrir y recurrir. Para ello utilizamos una norma que es una norma objetiva, es el Real Decreto 1020/93, que era el que comentaba antes, que deja poco margen a la arbitrariedad y a la subjetividad. Las normas están definidas perfectamente, se aplican una serie de coeficientes que están establecidos por la ley y se puede conseguir una rebaja sustancial de los valores catastrales.
Es importante dedicarle tiempo a las valoraciones. Es difícil. Yo la primera vez que vi una ponencia de valores y una valoración catastral, la verdad es que no entendía nada. Está lleno de números, de siglas, nada parece tener nada que ver. Tú multiplicas los factores que vienen y nunca te da el valor que refleja al final, pero todo tiene su reflejo en la norma y todo se puede interpretar. Es importante también analizar todas las valoraciones que nos llegan. Nosotros nos suelen llegar valoraciones, pues 50 o 70 inmuebles que componen una promoción y damos por hecho que todas son iguales. Me reviso la primera, veo que está bien o mal y doy por hecho que todas son iguales. Pues no. Muchas veces la primera te aplica un coeficiente, la segunda no te lo aplica, la tercera te lo aplica incorrectamente, etcétera. Por tanto, hay que dedicarle tiempo, hay que verse todas y cada una y si no estamos de acuerdo con ellas, no quedarnos pasivamente, impugnarlas y comunicarle a Catastro los motivos por los que no estamos conformes para que reduzca este valor. Como decía antes, hay 24 normas de valoración, hay 14 coeficientes correctores distintos, es muy difícil verlos todos en el tiempo que tengo para esta ponencia y os voy a comentar algunos ejemplos reales que son los más frecuentes y los que yo me he encontrado habitualmente a la hora de revisar una valoración cadastral. Puede suceder que hay obras que no están finalizadas y que se den de alta en el catastro. Esto afecta muchísimo porque si te adelantan un año la entrada en vigor de una serie de valoraciones, estás pagando el IBI que no te corresponde. Esto sucedió en un caso concreto en un municipio de Toledo, en el que se le requirió a una empresa en la que yo trabajaba, nos requirieron para aportar el certificado final de obra. ¿Para qué? Les pregunté yo. Pues mira, como esto está a punto de terminar, vemos que está muy avanzado, queremos ir adelantando el cobro del IBI y para eso te pedimos el certificado final de obra. Dije, bien, la obra no está terminada, no tenemos certificado final de obra y le hice un escrito contestando el requerimiento en ese sentido. El ayuntamiento fue por su lado y a los 6 meses teníamos las alteraciones catastrales de estos inmuebles. Lógicamente se recurrieron y se ganaron porque los inmuebles no estaban terminados, por lo tanto no había que pagar hasta el año siguiente ese recibo. Locales en bruto que se valoran catastralmente como si estuvieran terminados. Ahí, en base a las tablas que vienen en el Real Decreto, se puede fijar perfectamente el valor. Sucedió un caso también en este mismo municipio, en el que se valoraron los inmuebles como si estuvieran totalmente terminados, eran unos locales comerciales, y estos locales realmente estaban en bruto. La valoración pasó de 357 euros metro cuadrado a poco más de 110, lo que supuso una rebaja de 2/3 con respecto al valor inicialmente calculado. Esto en dinero supuso 3.000 euros menos al año de impuesto de bienes inmuebles. Otro coeficiente que normalmente se suelen comer, el de inedificabilidad temporal. Hay fincas en las que por determinadas circunstancias urbanísticas no es posible edificar y a esas fincas hay que aplicarles un coeficiente de 0,60. Es decir, voy a pagar el 60% del valor que le corresponda. Esto en las ventas de Retamosa, en la UR 5 y 6, pues sucedió. Y se dio el caso de que el ayuntamiento estaba reteniendo en su poder un certificado que tenía que expedir para poder inscribir el proyecto de reparcelación, no lo emitía y por tanto no se podía conseguir esa inscripción. Las fincas no eran edificables en ese momento. Para lo que sí que corrieron fue para dar de alta en el catastro esas fincas como si estuvieran ya reparceladas. Se invocó la aplicación de este coeficiente y se redujo hasta el 60% el valor de las fincas y también el del pago del impuesto correspondiente. Asignación incorrecta de usos a los que corresponde distinta valoración. ¿Qué significa esto? Dentro de una misma edificación coexisten distintos tipos de usos. Hay una zona destinada a garajes, hay una zona destinada a uso comercial o una zona destinada a vivienda. Lógicamente no vale lo mismo un metro cuadrado de garaje que un metro cuadrado de vivienda. Pues ellos se quedan tan anchos y en la valoración del metro cuadrado de garaje te ponen la valoración del metro cuadrado de vivienda. Y esto ha sucedido en Yuncos, por ejemplo. Me valoraban los garajes a 420 euros metro cuadrado de suelo, cuando su valor real, de acuerdo con su propia normativa, era de 84 euros. Esto es valorarlo en un 500% más de lo que debería valer. Así en este caso, como era valor del suelo, pues afectaba no solo al IBI, sino también a la plusvalía.
Incorrecta aplicación del cuadro de coeficientes del valor de las construcciones según tipología del inmueble. Está recogido en el Real Decreto. Ya dentro de un mismo uso, según sea un tipo de edificación o sea otro, hay que aplicarle una serie de coeficientes. No es lo mismo construir una vivienda unifamiliar aislada que construir una vivienda en altura. La vivienda unifamiliar aislada tiene unos vallados, tiene unas instalaciones ajardinadas, etcétera, y tiene una estructura que es más cara que la de una vivienda en altura. Entonces se aplica una serie de coeficientes para incrementar aquellas construcciones que son más caras y disminuir el valor de las construcciones que sean más baratas. Hay 567 coeficientes según categoría y según grado de calidad de esta edificación. La no aplicación del coeficiente de viviendas y locales interiores. Esto también se da muchísimo. Hoy en día es frecuente hacer promociones en las que hay una zona interior, un patio de parcela donde hay una piscina, una zona jardinada, etcétera. Pues esas viviendas son interiores. Lo que pasa es que el señor que hace la valoración catastral pues no tiene en mente cómo es el proyecto ni conoce la zona y no le aplica este coeficiente. Esto supone reducir tanto suelo como vuelo, ojo, son los dos valores, en un 25%. También afecta no solo al IBI, sino afecta también a la plusvalía municipal. Muy importante también, todos los coeficientes que he nombrado, la mayoría son acumulativos. Hay viviendas que pueden ser interiores, se le puede haber aplicado a un garaje dentro de esas viviendas el precio de vivienda, se les puede haber aplicado un coeficiente incorrecto, etcétera. Son acumulativos. Y luego, como segunda categoría, cuando ya no hay un acto administrativo que impugnar, sino que se ha producido una variación de las circunstancias reales y que motivan una depreciación del inmueble, yo puedo comunicarlo a Catastro. Puedo hacer una declaración o puedo hacer una solicitud de rectificación y ponerlo de manifiesto. ¿Cuándo puede suceder esto? Pues por ejemplo en el caso de inmuebles que han sido vandalizados o que han sido objeto de robos. Hoy es muy frecuente que promociones que no hemos conseguido comercializar, tengamos que tener las viviendas, estas han sido objeto de numerosos robos, de saqueos, están con ocupas. Resulta que las viviendas están destrozadas y yo tengo que seguir pagando el IBI como si fueran totalmente nuevas. Pues eso se le puede comunicar al catastro y se acredita que se ha producido una depreciación en esas viviendas y se puede conseguir una reducción sustancial. Cuando es necesario acometer importantes obras de reforma para poner otra vez en marcha esas viviendas, se puede conseguir un 50% de reducción del valor de estos inmuebles. Esa reducción puede llegar al 100% en los casos de inhabitabilidad. Es decir, cuando yo haga una ruina o el inmueble sea totalmente inhabitable, yo puedo conseguir eliminar ese valor de mi recibo del impuesto de bienes inmuebles, del IBI. Este es el caso más radical, el de los inmuebles ruinosos o demolidos. El valor de las construcciones manifiestamente inhabitables o declaradas en ruina es de 0 euros. Entonces, ¿por qué vamos a pagar por un inmueble que vale 0 euros? Esto ha sucedido, hay dos casos posibles dentro de la práctica, que es cuando se compra un terreno en el que hay una construcción que nosotros pensamos demoler y que finalmente a lo mejor no demolemos. Paramos la obra y lo tenemos durante 10 años y seguimos pagando año por año la cantidad correspondiente por el IBI. Pues hagamos una declaración, digamos que ese inmueble está deteriorado, hagamos una prueba pericial o aportemos fotografías y consigamos reducir el valor de esta vivienda. Otro tema muy importante que también apuntaba Javier y que no solo es para no pagar IBI, sino incluso para librarnos de la plusvalía. Hay suelos que están incluidos en la delimitación de suelo urbano, pero que son rústicos. El catastro lo que hacía antiguamente hasta hace 2 años, era, según se trazaba una línea en los planos del ayuntamiento que decían que el suelo era urbanizable, lo metía como urbano. Y ahí resulta que no se había hecho nada, no se había hecho ningún planeamiento, no se había hecho ninguna actuación. El señor que era propietario de eso seguía plantando patatas y a mí me lo cobraban como si eso fuera la Gran Vía. Pues eso ya no es posible desde la sentencia de 30 de mayo del 14, que lo que consideró es que la finca, en este caso, aunque estaba dentro del suelo urbano, dado que no estaba aprobado el instrumento de desarrollo, pues era considerada como rústica.
¿Y cuáles son los instrumentos de desarrollo? Pues tiene que haber aprobado un plan parcial, depende de la normativa autonómica que corresponda, tiene que haber aprobado un plan parcial, un programa de actuación urbanizadora, un PAU, o alguno de los planes especiales recogidos en la normativa para que esto pueda ser considerado realmente como inmueble urbano y tributar como tal. Se están produciendo también incluso modificaciones de oficio en este sentido. Nosotros en un caso que llevamos en el despacho, es en un SAU, un suelo apto para urbanizar, tenemos 4 fincas, se podéis ver en la tabla la variación de precio que ha supuesto el que pasen de la situación de urbana a rústica. 133.000 euros ha pasado a valorarse en 9.000, son 15 veces menos. Y la diferencia de IBI ha disminuido radicalmente, así como también la cantidad que habría que pagar en caso de que finalmente hubiera que pagar la plusvalía de estos terrenos si no estuviéramos en alguno de los supuestos que Javier nos ha comentado que no habría que pagar plusvalía. Bien, hasta ahora hemos hablado de los supuestos en los que yo había recibido una notificación de una valoración catastral y estaba conforme con ella o no conforme, la impugnaba, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando no me han notificado la alteración catastral? Pues esto, que es bastante frecuente, implica que yo no tenga que pagar ninguna liquidación de ningún impuesto relacionado con ese valor catastral hasta que a mí no me notifiquen esa alteración. La ley obliga a notificar individualmente a cada uno de los titulares catastrales cuando se produzca alguna de estas situaciones de nueva valoración. La valoración puede ser correcta o puede ser incorrecta. Imaginemos que a mí no me notifican la valoración, yo desconozco cuáles son los motivos por los que han valorado una determinada finca en una cantidad y no me puedo defender. Entonces, como no me puedo defender, tampoco me puede la Administración cobrar ningún tributo relativo a estas valoraciones. Hemos llevado numerosos pleitos por este motivo y se están ganando cuando ha habido ausencia de notificación de la alteración catastral. La alteración catastral, además, no se puede notificar en el recibo del IBI. No puede decir, pues tu finca ahora vale 120.000 euros, a pagar tanto. Tiene que tener una serie de requisitos y de características y tiene que ser notificada por el catastro y yo poder impugnarla. Además, tiene que haber tantas notificaciones de valoración catastral como actos se vayan produciendo en un terreno. Imaginemos que yo tengo un terreno que es rústico, a mí me lo tienen que valorar y notificármelo. Ese terreno se incluye en un sector urbanizable y va a tener otra valoración, a mí me tienen que volver a notificar esa alteración catastral. Se produce la reparcelación y en ese terreno salen 5 fincas de resultado, a mí me van a tener que notificar otras 5 valoraciones y así sucesivamente. Yo en cada una de ellas podré impugnar y podré recurrir y si no me la notifican podré librarme de pagar los impuestos que corresponda. Al final, ¿para qué vale todo esto? Para no pagar los impuestos y pedir la devolución de ingresos indebidos en el caso de que hayamos tenido que abonar alguna cantidad. Resumiendo, lo que hemos visto en este apartado de la ponencia es la enorme trascendencia del valor catastral, los mecanismos por los que se calcula las posibilidades de actuación que tiene el contribuyente, que son de 2 grupos, el de impugnación, bien de la ponencia, que hay que apuntar ese dato, la ponencia se puede impugnar también, la valoración individual, que como hemos visto me tienen que notificar obligatoriamente, y acudir a los mecanismos de rectificación y de declaración, y también hemos visto unos supuestos muy importantes porque es súper frecuente que no se produzcan notificaciones de las alteraciones catastrales, los supuestos en los que hay ausencia de la notificación de la alteración catastral. Bueno, y yo he terminado ya mi parte. Ahora nos va a hablar Javier de la impugnación de las liquidaciones provisionales por ITP y actos jurídicos documentados. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pasamos a la tercera ponencia del día de hoy y la misma versa sobre lo que son las liquidaciones provisionales. Y lo primero que hay que preguntarse es qué es una liquidación provisional, por lo que todo el mundo coloquialmente conocemos como una complementaria o una paralela. Esas amables cartas que nos manda la Administración de la Comunidad Autónoma en la que nos indica una de estas dos cosas. La primera, qué hay de lo mío,
o la segunda, su liquidación me ha sentado estupendamente. Vamos, que ya me la he gastado, pero la verdad es que me ha sabido a poco. Quiero un poquito más. Es decir, nos encontramos con dos supuestos distintos. Aquellos supuestos en los que yo he otorgado una escritura y he considerado que el acto documentado en la misma no estaba sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, estaba exento del mismo o yo no era el sujeto pasivo. Con lo cual, por alguna de estas tres razones, yo no tenía que pagar y, sin embargo, la Administración tributaria considera que sí debo pagar por ella. Perdón. Y después hay un segundo supuesto. Aquellos supuestos en los que yo he procedido a ingresar una cantidad. He liquidado por el valor que yo he asignado a la compraventa, a la obra nueva, al acto que sea en la escritura, y sin embargo la Administración tributaria considera que el valor que yo le he asignado en la escritura es inferior al que le debería haber asignado, y por lo tanto me gira una complementaria en ese sentido. En el primero de los casos, la discusión será eminentemente jurídica. ¿Hay hecho imponible? No lo hay. ¿Está exento? No está exento. En el segundo, aparte de jurídica, será una cuestión eminentemente probatoria, en la que lucharemos por poner de manifiesto que la Administración tributaria no ha cumplido con su obligación de acreditar que el valor realmente sea superior al que yo he declarado. La verdad es que en el primero de los grupos, nos centraremos por eso, sobre todo en el segundo, la casuística es inmensa, porque el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aunque se regule en una sola ley, parece que son dos impuestos, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pero realmente son tres, porque hay otro tercer tipo, que son las operaciones societarias, que también están sujetas a dicho impuesto. Cada uno de estos tipos tiene su hecho imponible, su base, sus sujetos pasivos, sus exenciones, con lo cual los supuestos que hay pues prácticamente son infinitos. Os voy a poner simplemente dos ejemplos de dos supuestos que se dan con bastante relativa frecuencia y que suponen un ahorro de costes bastante importante. En primer lugar, nos encontramos con la hipoteca unilateral a favor de la hacienda pública en garantía de un aplazamiento o un fraccionamiento de una deuda. El mecanismo es el siguiente: yo tengo que pagar una cantidad por renta, por sociedades, por IVA, por lo que sea, no tengo liquidez suficiente para pagarla, voy a Hacienda, le propongo pagarlo en 24 o en 36 plazos, Hacienda me dice que sí siempre que le pague los intereses y siempre que constituya una garantía hipotecaria a su favor. Me da un documento y yo con ese documento me voy al notario e hipoteco a favor de la hacienda pública las fincas necesarias para cubrir la valoración que me ha pedido. Yo después salgo del notario, me voy al registro, inscribo esa hipoteca, se lo comunico a Hacienda y Hacienda le manda una carta, un oficio al registro aceptando la hipoteca. Y ya está la hipoteca constituida y ya se ha conseguido ese aplazamiento o fraccionamiento. Pues bien, ¿qué ocurre aquí? Que el artículo que regula el sujeto pasivo de este impuesto te dice que será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y en su defecto las personas que insten o soliciten los documentos notariales, etc. ¿Qué es lo que han defendido muchísimas haciendas autonómicas? Aquí no hay adquirente propiamente del bien o derecho cuando usted está otorgando la escritura de hipoteca, porque usted va solo, y cuando la lleva al registro tampoco, porque usted va solo. Es al cabo del tiempo, cuando Hacienda lo acepta, cuando ya hay un adquirente del bien o derecho, pero el hecho imponible ya se ha producido. Como no hay adquirente del bien o derecho, el obligado al pago es usted, que es el que ha instado el otorgamiento de la escritura. Esto es un auténtico disparate, porque evidentemente si Hacienda no va al notario es por una única y exclusiva razón, y es porque le resulta más cómodo no ir. Pero lo normal sería que fuera. Y desde muchos despachos jurídicos hemos defendido la injusticia de ese sistema y hemos defendido que el auténtico sujeto pasivo del impuesto no es otro que la hacienda pública, que es el que adquiere el bien o derecho, vaya o no vaya al otorgamiento de la escritura, que eso es un hecho total y absolutamente anecdótico. Y lo hemos conseguido acreditar. Al final, ¿cómo? Pues explicando en los tribunales que tú cuando vas al notario ya llevas un papel de Hacienda, ya llevas una previa aceptación por parte del Ministerio de Hacienda correspondiente, diciendo que si tú cumples los requisitos de ese documento, ellos van a aceptar la hipoteca y no pueden negarse luego a aceptarla. Y los tribunales pues han entendido que evidentemente había una aceptación previa tácita por parte de Hacienda y han considerado que el sujeto pasivo del impuesto era la propia Hacienda, que evidentemente no se va a pagar a sí misma y que por lo tanto está exenta del impuesto. Eso supone un ahorro brutal, porque tenéis que calcular que el impuesto de actos jurídicos documentados va en función no solo de
el aplazamiento, sino los intereses, las cantidades calculadas para costas, las cantidades calculadas para intereses de mora, y eso dependiendo de cada comunidad autónoma, pues lleva muchas veces un tipo de un 1% o un 1,5%, son cantidades, la verdad es que muy elevadas. Otro supuesto muy típico, nos lo encontramos con las novaciones de créditos hipotecarios. Existe una ley, que es la Ley 2/94, que estableció precisamente para agilizar el mercado hipotecario que las novaciones de préstamos hipotecarios, cuando se produjeran con un banco y fueran de común acuerdo y lo único que tocase fuese el tipo de interés o el plazo, o ambas cosas a la vez, estaban exentas del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ahora bien, con la técnica legislativa que tenemos en este país, la ley que regula esto, aunque indistintamente habla de créditos hipotecarios, de préstamos hipotecarios, de operaciones crediticias, etcétera, etcétera, en el artículo concreto que regulaba la exención del impuesto, decía que las novaciones de préstamos hipotecarios estarán exentas. ¿Qué es lo que han entendido las haciendas barriendo para casa? Pues que están exentas las novaciones de préstamos hipotecarios, pero no las de créditos hipotecarios. Los que somos juristas de los que estamos aquí sabemos que muchas veces la línea entre un préstamo hipotecario y un crédito hipotecario es muy débil. Yo he tenido créditos hipotecarios que inmediatamente me han dado absolutamente todo el dinero nada más suscribir el crédito, con lo cual realmente era un préstamo. Pero había muchísimas entidades, y seguro que a todos nos viene a la cabeza el nombre de alguna, que tenían la santa costumbre de llamarle a todo crédito hipotecario. Porque luego decías que si reembolsaba, pues te lo volvían a dar y tal, y hacían allí pues una especie de ventaja comercial que al final lo tenían que llamar crédito hipotecario. ¿Y qué ocurría? Que cuando tú en una situación de crisis, como la pasada, estabas negociando con una entidad de esa y hacías 1, 2 o 3 novaciones de esos préstamos, te tocaba pagar por la totalidad de la responsabilidad hipotecaria de dichos préstamos un 1%. Por poneros una idea de lo que estamos hablando, el último supuesto de este tipo que hemos ganado, os lo puedo decir, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, es un supuesto en el que la cuota a pagar eran 212.728 euros, la cuota, porque claro, la hipoteca con intereses y costas y tal, estábamos hablando de 20 y tantos millones de euros. Entonces estamos hablando de operaciones total y absolutamente preocupantes desde el punto de vista económico, y además operaciones que normalmente la gente hace cuando más asfixiada está. Cuando tú pides un aplazamiento es precisamente cuando necesitas más plazo, y si necesitas más plazos porque no tienes dinero y menos para pagar impuestos. Pues bien, al final pues ha habido que recurrir incluso a los textos de las ponencias del Congreso de los Diputados, en los cuales debatían los diputados sobre el sentido o no de la ley, para tratar de acreditar lo que al final se ha acreditado, que la ley en concreto utilizaba la expresión crédito hipotecario y préstamo hipotecario como elementos similares, sinónimos e intercambiables. Y se están ganando, en un principio no se ganaron, pero ahora se están ganando absolutamente todas en este sentido, con lo cual ya no se tributa por las novaciones de préstamos hipotecarios. Estos son dos supuestos, digamos, del supuesto en el cual yo he considerado que no hay que pagar y sin embargo Hacienda que sí. Ahora vamos al segundo de los supuestos, que es el supuesto de las comprobaciones de valor. ¿Qué ha ocurrido en la economía española? Pues que la caída de los ingresos tributarios que ha ocasionado la crisis económica ha desatado en muchas administraciones, sobre todo locales y autonómicas, una auténtica voracidad recaudatoria. ¿Y qué han pretendido? Suplir la caída de operaciones inmobiliarias. Antes tenía 100, ahora tengo 10 y por lo tanto los ingresos que percibo por impuestos son muchos menores, incrementando la cantidad a pagar en las pocas que se hacían. E incluso revisando todas aquellas que no estaban prescritas durante los últimos 4 años para tratar de buscar dinero donde no la había. ¿Qué es una y el método ideal para ello no es otro que la comprobación de valores. ¿Qué es una comprobación de valor? Pues es una revisión del valor que declara el contribuyente para intentar obligarle a pagar, no por las cantidades que en su día declaró, por el precio de la compraventa que hice constar en la escritura, por el precio de la obra nueva que dije que me costaba construir, por el modo que había valorado la agrupación a la segregación de las fincas. Entonces, no declarar por esos valores reales, sino por los que la Hacienda Pública considera que yo debería haber declarado. Un ejemplo, tú has comprado una finca en 1 millón de euros
Y la administración considera que no, que por mucho que tú la hayas comprado en 1 millón de euros, esa finca vale 1,5 millones. ¿Por qué? Pues porque lo dice ella, que para eso es la administración. Y pretende cobrar, además de los 10.000 euros de actos jurídicos documentados que ya te cobró en su día, pues 5.000 euritos más, para tratar de suplir pues otras operaciones que no se hacen. De esta manera, ¿qué consigue? Incrementar los impuestos sin incrementarlos. Sin decir, ha subido los impuestos la comunidad de turno, yo cobro más y no tengo el coste político que supone decir que una determinada comunidad autónoma está incrementando los impuestos. Seguramente gran parte de los presentes hemos sufrido durante los últimos años como escritura tras escritura que firmabas era sometida a una comprobación de valores, y no solo las actuales, sino las de todos los ejercicios no prescritos, de tal manera que no había compraventa, obra nueva, o división horizontal, o agrupación, o lo que fuera, que se salvara de la comprobación de valores. Bien, ¿y cómo se lleva a cabo la comprobación de valores? Pues se lleva a cabo de acuerdo con alguno de los métodos, de los miles, aunque parezca que son 9, de métodos que tiene la Administración tributaria y que le confiere el artículo 57.1 de la Ley General Tributaria, que son, no os los voy a leer, aparecen en la imagen que viene ahí, pero que son múltiples, se han ido pues sumando métodos para ver cómo consigo seguir cobrando al sufrido contribuyente. Va desde la capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley señale, hasta estimación por referencia a los valores que fijen en los registros oficiales de carácter fiscal, el dictamen de peritos, el valor de pólizas de seguro, el valor fijado para tasación en hipotecas. Los métodos son múltiples. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer, bueno, y hay un montón de métodos, ¿y cuál tiene que utilizar la Administración en cada caso? Pues la ley lo que le permite es que utilice en cada caso el que le dé la gana. Así de claro. Con lo cual, al final, ¿qué hace la Administración? Utiliza o el más cómodo o el que ya a priori sabe que le va a dar un resultado más alto. O incluso, aunque muchos no lo digan, yo estoy convencido que en muchos sitios lo que hacen es calcular varios métodos y al final mandarte el que les ha salido un resultado más alto. Bien, pues esa voracidad recaudatoria que hace que se estén haciendo miles y miles de comprobaciones de valor, hay que volverlo en su contra, porque el que se hagan miles y miles de comprobaciones de valor tiene la otra cara de la moneda, y es que se hacen fatal y como consecuencia de eso son de muy fácil impugnación. Hay que hacer como en el judo, volver la fuerza del enemigo en su propia contra. Y para ello hay que decir que frente a toda esta batería de medios que tiene la Administración tributaria, existen, aunque por desgracia sean poco conocidos, medios de defensa tremendamente eficaces que permiten defenderse de esta práctica de la Administración. Es una pena ver, como yo he visto en muchas ocasiones, que vas a hablar con un registrador por una inscripción de una escritura, en la oficina de al lado, que está la oficina liquidadora, cola de un montón de señores que han recibido la carta de Hacienda diciendo que les toca pagar por la compraventa del chalet que han comprado, o del piso que han vendido, o de lo que han hecho, una cantidad adicional, y cómo van uno tras otro pasando por caja. Y cómo de 100 liquidaciones se recurren 10, y de esas 10 llegan a la vía contenciosa 2. Entonces, eso al final lo que consigue es que esa práctica se vaya eternizando por parte de las administraciones públicas, porque les sale rentable. Saben que si la combates, que si llegas a los tribunales, posiblemente la ganes, pero llevan a los tribunales 2. Los otros 98 me lo he llevado crudo por el camino. Bien, ¿y cuáles son estos instrumentos de los que os he hablado? Son básicamente 3. Son la tasación pericial contradictoria, la suspensión del ingreso de la liquidación efectuada por la Administración y la impugnación de la comprobación de valores y la consecuente liquidación efectuada en base a la misma. Estos mecanismos, eficazmente utilizados y combinados, permiten, de momento, no ingresar la liquidación que me están reclamando. A diferencia de lo que ocurre en la legislación tributaria general, que rige el principio de solve et repete, es decir, paga y luego reclama, aquí hay un mecanismo que me permite, de momento, no pagar, y lo tenemos que utilizar. Analicemos estos mecanismos. El primero es la tasación pericial contradictoria. ¿En qué consiste? Es algo muy sencillo. Hacienda utiliza un perito, pues yo voy a utilizar otro. Yo nombro otro perito, el otro perito, el mío, hace una valoración en el plazo de 15 días desde que se le da traslado, se comparan las dos valoraciones. Si la valoración del perito de Hacienda no excede en más del 10% o no es superior en más de 120.000 euros a la valoración de mi perito, se da por buena la valoración de mi perito.
y ahí termina el tema. Si por el contrario excede de esa diferencia, se nombra por sorteo un tercer perito que es finalmente el que decide. Eso es la tasación pericial contradictoria. Bien, parece claro, dice, pues vayámonos a la tasación pericial contradictoria. Pues no. El primer consejo que os tengo que dar es que no os vayáis a la tasación pericial contradictoria. La tasación pericial contradictoria es el plan B. Vamos al plan A y utilicemos la tasación pericial contradictoria cuando no nos quede más remedio. ¿Y cuál es el plan A? El plan A es la mezcla de los dos otros medios que tenemos de defensa, que son la suspensión del ingreso a efectuar en la administración y la impugnación. Tiene una peculiaridad la impugnación en estos casos, y es que automáticamente, a diferencia de en otras ocasiones con la Hacienda Pública, se suspende la obligación de ingresar cuando yo hago una de estas dos cosas. O bien instar la tasación pericial contradictoria, que ya os he dicho que es el plan B, o bien el plan A, que es manifestar que la valoración que me han efectuado no contiene expresión suficiente de los datos y motivos utilizados para elevar mi declaración, en definitiva, que está insuficientemente motivada, y paralelamente interponer el recurso que corresponda reservándome el derecho a la tasación pericial contradictoria. Si yo hago esto, recurro, digo que no está motivada y me reservo el derecho a la tasación pericial contradictoria, no tengo que ingresar la liquidación, sino que habrá que estar al resultado del recurso que yo haya planteado. ¿Y cuáles son las vías de impugnación? Pues las vías de impugnación, aquí nos encontramos con que hay 4 momentos. Yo recibo la liquidación de la oficina liquidatoria de turno y me dan un plazo de 10 días para hacer alegaciones. Evidentemente, hagámoslas siempre, porque hay veces pues, que es un error tan burdo o tan evidente que la propia Hacienda Pública pues, se da cuenta de que ha cometido un error y no te gira la liquidación, sino que deja por terminar el expediente. Esto tiene una pega, y la verdad es que es triste, y es que tú no te enteras de que han estimado tus alegaciones, salvo cuando no las han estimado, porque lo que hace la oficina liquidadora es, si te la estima, deja el expediente en un cajón y a ti no te dice nada, y si no te la estima te vas a enterar porque ya te llega la liquidación desestimando tus alegaciones. Pues cuando te llega la liquidación desestimando tus alegaciones, tienes dos posibilidades. Tienes la posibilidad de recurrir en reposición ante la propia oficina liquidatoria, que ya te ha desestimado las alegaciones, con lo cual no pierdas el tiempo, o interponer lo que se llama una reclamación económico-administrativa, en el plazo de un mes. La reclamación económico-administrativa se mete ante la Administración, pero ya no ante la Administración que me pretende cobrar, sino ante la Administración General del Estado. Tiene unos organismos que se mal llaman tribunales porque no lo son, porque están compuestos por funcionarios, no por jueces, que se llaman los tribunales económicos administrativos regionales o centrales. Pues tú planteas ya tu reclamación ante ese tribunal económico administrativo, que aunque sea de la Administración ya es más imparcial, porque no es de la Administración que te pretende cobrar. Y una vez agotada esa vía, si no te da la razón el Tribunal Económico Administrativo, puedes acudir directamente a los tribunales. Bien, y entonces lo que vamos a defender siempre en estos casos es la falta de motivación de la valoración efectuada por la Administración y todos los errores que encontremos. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos una ventaja total y absoluta sobre el perito de la Administración, y es que el perito de la Administración no tiene ni pajolera idea de nuestro inmueble, no ha ido a verlo, no conoce el proyecto, no sabe las características que tienen, y nosotros sí. Con lo cual, os garantizo que en absolutamente todas las peritaciones que yo he visto, y he visto muchos centenares, siempre hay errores a los que agarrarse o temas que no han tenido en cuenta. ¿Cómo suelen actuar? Pues suelen actuar de una manera que es bastante desvergonzada. Por ejemplo, en el tema de los suelos. Yo he visto peritaciones de suelos, no una, sino cientos, en los cuales te peritan un suelo, te peritan un edificio, y te dicen que vale 4,5 millones de euros, y te lo dicen en una cara y media. Y la peritación lo único que hacen es, toman un hipotético valor de mercado para la zona, para el polígono, que no te dicen ni de dónde lo sacan, lo multiplican por 2 o 3 de los coeficientes que vienen en el artículo, en el Real Decreto 1020/93, que ha citado anteriormente Miguel Ángel, u otros coeficientes que ellos mismos inventan. Lo digo porque siempre el último coeficiente que utilizan es un coeficiente que se llama coeficiente CM, coeficiente de mercado, que no viene en ningún sitio y es el que utilizan para cuadrar.
¿vale? Y al final, en cara y media, te han valorado un bien en 4 millones de euros, sin haberse desplazado a ver el inmueble, sin ver el proyecto y sin saber ni de qué están hablando. En otros casos, ¿qué hacen? Utilizan, pues por ejemplo, la normativa que tienen los arquitectos para los visados profesionales. Tú cuando tienes que hacer un proyecto, pues el colegio profesional de turno te cobra por visar ese proyecto y te cobra en base a una escala, y para esa escala pues tiene unas normas de decir, pues yo considero que un edificio debe valer como mínimo o de rango medio, pues el valor del suelo más el año de construcción más un coeficiente por el municipio, y te calculan una norma que solo sirve evidentemente para que ellos cobren sus derechos arancelarios. Bien. Pues eso también es fácilmente impugnable, porque nosotros conocemos perfectamente la situación del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente analizar detenidamente la peritación, poniendo de manifiesto todas aquellas incongruencias que encontremos, que las vamos a encontrar siempre. Vamos a encontrar coeficientes que no dicen por qué aplican, precios que no saben de dónde sacan, importes que no te dicen en absoluto de dónde salen. Luego no vamos a acabar ahí. Vamos a decir, oiga, mire, esto es lo que yo considero que está mal, pero es que aparte tenga en cuenta que se le han olvidado una serie de cosas, que es que de acuerdo con los criterios que usted dice aplicar del Real Decreto 1020, si hay una inedificabilidad temporal, como ha dicho Miguel Ángel antes, esto tiene que tener un coeficiente corrector que tengo que pagar la mitad, y usted no lo ha aplicado. O si resulta que es una finca que tiene una forma irregular, usted le tiene que aplicar un coeficiente corrector del 0,25%, y no se lo ha aplicado. Al final, os garantizo que en todas y absolutamente las peritaciones que he visto hay motivos, y además de peso para combatirlas. Para preparar la ponencia me hice un pequeño estudio de los asuntos que en los 5 últimos años habíamos llevado para un cliente en un único Tribunal Superior de Justicia, en el de Castilla-La Mancha. Los 21 asuntos que se plantearon se ganaron los 21. Os digo que la eficacia de esta vía es muy, muy alta. Y después hay otra cosa que yo suelo hacer también, que es llamar al perito a declarar, y eso ya se convierte en el baile de San Vito. Tú lo primero que le preguntas al perito es, ¿usted cuántas peritaciones hace al año? La respuesta suele ser estándar, saca pecho y te dice unas 1.200. Tú empiezas a calcular y dices 1.200, estamos hablando, si tiene un mes de vacaciones, las navidades, tal, le quito, le pongo, no sé cuántos, calculas que el perito trabaja 7 horas o 7 horas y cuarto, pues un funcionario que tiene una jornada de 35 horas en Andalucía o 37 y media en el resto de España, y al final te sale que dedica como máximo 50 minutos a cada peritación. En el momento que tú pones de manifiesto a un tribunal que un señor se ha permitido el lujo de peritar un inmueble de 4,5 millones de euros en 50 minutos, que no ha tenido ni tiempo evidentemente de visitar el inmueble, ni ganas, aunque el Tribunal Supremo ha dicho que siempre hay que visitarlos, salvo en aquellos supuestos en los que se justifique el porqué y se justifique adecuadamente. Que no ha visto el proyecto y que no ha tenido tiempo material de ver nada, evidentemente el tribunal te va a dar la razón. Eso, si no te reconocen, como me han reconocido a mí en sala algunos peritos, que al final lo que os he dicho yo te lo reconocen ellos, que el coeficiente CN, el de mercado, es el que utilizan, dice, no, yo calculo este valor, lo multiplico por este coeficiente y después, como no me gusta el resultado, le multiplico el coeficiente CN, el coeficiente de mercado, para que me dé la cantidad que yo quiero. Eso te lo reconocen abiertamente y sin ningún pudor. Entonces, claro, el juez lo que dice es, vamos a ver, usted me está explicando que la peritación la ha hecho al revés. Usted ha calculado la cantidad a la que quiere llegar y después ha ido aplicando sucesivos coeficientes para que le dé el resultado. Pues evidentemente se lo tumban. Yo os garantizo que la verdad es que este tipo de peritaciones se tumban con tremenda facilidad. Igual que se tumban también pues otro tipo de comprobaciones de valor, como las que vienen determinadas, pues por ejemplo, por contratos de seguro, que es otra vía. Pues cuando vieron que no iban por esta vía bien, pues empezaron para las obras nuevas a pedirte que aportaras el seguro decenal. Y entonces te lo valoraban de acuerdo con el seguro decenal, hasta que llegabas y decías, no, ya mira, en el seguro decenal va el IVA, el beneficio industrial, los honorarios del arquitecto, y eso no viene desglosado. Usted no me puede decir que la construcción de la obra vale esto, porque el tipo impositivo se debe aplicar sobre el presupuesto de ejecución material. Os garantizo que en la mayoría de los casos el tema sale adelante. Hay algunas más complicadas, evidentemente. Si tú después de comprar la vivienda
o de comprar el bien, al cabo de 2 meses has pedido un préstamo hipotecario y has aportado una tasación para el préstamo hipotecario que la valora en 2 veces lo que le has comprado, pues poca defensa tiene. Pero os garantizo que en la generalidad de los casos la defensa es clara y es eficaz. Y por último quería comentaros, y para cerrar ya la ponencia, 2 institutos que son muy interesantes en relación con este tema, que son los institutos de la prescripción y la caducidad. Todos sabemos que el derecho de la Administración tributaria a reclamarme las deudas, a liquidarme, prescribe a los 4 años. Lo que a lo mejor no todos sabemos es que los expedientes iniciados a tal efecto caducan a los 6 meses. Con lo cual, hay que tener en cuenta que en un expediente caducado no me pueden dictar resolución, sino que deben proceder por ley al archivo. Yo me he encontrado con multitud, pero lo digo, multitud, de solicitudes de peritación que emite una oficina liquidadora y la peritación llega por parte de los servicios de la comunidad autónoma correspondiente al cabo de 2 años. Y lo que hace la oficina liquidadora es te la manda, te dice que hay una comprobación de valor y te gira la liquidación. No me la puede girar usted. Ese expediente está caducado porque usted está dictando una liquidación 6 meses después, 6 meses más un día, después de haberlo iniciado. Con lo cual, usted no me puede girar la liquidación. Y ya solo por ese motivo, la liquidación debe ser anulada. Ellos han empezado a decir que no, que el hecho de que yo pida la peritación no significa que inicie el expediente, y ya hay jurisprudencia consolidada, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como del de Castilla-La Mancha, diciendo que en el momento que tú pides una peritación, estás iniciando el expediente al respecto. Y eso tiene otro segundo juego, porque los expedientes caducados no interrumpen la prescripción. A ti cuando te mandan una liquidación, aunque sea a los 4 años menos un día, queda interrumpida la prescripción y tiene otros 4 años para reclamarte. Sin embargo, los expedientes caducados, el efecto que tiene es que desde el momento que tú consigues acreditar que el expediente ese está caducado, no tiene el efecto de interrumpir la prescripción. Con lo cual, si tú consigues acreditar que está caducado para cuando dentro de 5 años te vuelvan a girar la liquidación, ya podrás alegar directamente la prescripción y por lo tanto no tendrás que pagar nada. Como veis, hay vías más que eficaces para combatir estos impuestos y os aconsejo que las acometáis. Y con esto doy por terminada esta ponencia. Bien, vamos a empezar ahora con otras vías indirectas para ahorrar en la gestión de inmuebles. Me voy a referir a los aranceles notariales y los aranceles del registro. Bien. Lo primero que tenemos que plantearnos es si verdaderamente hay que acudir al notario para otorgar un determinado acto o no tenemos que acudir. Aquí es donde está la principal vía de ahorro. Hay algunos actos que se pueden hacer por instancia privada o por documento administrativo. Una instancia privada es un documento suscrito por 2 particulares sin intervención de un notario, en el que se puede pactar el mismo contenido que el de la escritura. Un ejemplo de instancia que nos permite ahorrarnos el ir al notario es la de distribución de responsabilidad hipotecaria de un préstamo. Hay constituida una hipoteca y esta se distribuye entre los inmuebles de una promoción y ese reparto puede no ser en escritura. ¿Qué es lo que conseguimos de esta manera? Ahorrarnos el notario y no solo eso, sino ahorrarnos el impuesto de actos jurídicos documentados, que está entre el 1 y el 1,5%, que es una cantidad muy importante. Un préstamo que llevamos nosotros en el despacho, que era de unos 12,5 millones de euros, más responsabilidades accesorias, costas, intereses moratorios, etcétera, en total unos 20 millones de euros, nos ahorramos 200.000 euros porque el tipo de actos jurídicos documentados era el 1%. Otro supuesto que también hay veces que nos ha podido suceder es el de la agrupación y la segregación de fincas. Hay veces que hay 2 fincas que están juntas, yo decido agruparlas, hago una calle en medio, me hago 5 parcelas por un lado, 10 por el otro y hago una segregación. El notario me va a cobrar por la agrupación de las fincas, me va a cobrar por la segregación y luego en actos jurídicos documentados voy a tributar 2 veces. Voy a tributar por la agrupación de las fincas, por la suma del valor de las 2 fincas que yo agrupo y voy a tener que volver a tributar otra vez por la división de esas fincas. Si yo eso lo hago mediante un proyecto de reparcelación y con una certificación administrativa y con eso me voy al registro, me ahorraré el coste de notario de esa escritura y me ahorraré también el impuesto correspondiente. Es bastante importante. Una vez que ya no nos podemos librar de pasar por la notaría
Os voy a comentar alguna curiosidad. Servicios duplicados. Yo trabajaba en una empresa en la que el notario iba a las oficinas de la empresa, iba una vez a la semana y allí firmaba las 5, 6, 7 escrituras que teníamos para firmar, y luego se marchaba a su despacho. A los 2 o 3 días nos mandaba las facturas y bueno, pues nunca nos planteamos revisar las facturas hasta que, bueno, pues empezó la crisis y había que empezar a mirar todo, y nos dimos cuenta de que las 6 facturas que nos emitía nos cobraba un desplazamiento en cada una de ellas, y solo había ido una vez. Entonces, bueno, es una anécdota, pero que suponía más de 5.200 euros al año debido a todas las veces que iba el notario a firmar. Documentos con cuantía que no tienen cuantía. Hay documentos en los que interviene el notario y se limita, a lo mejor meramente, con el supuesto que exponía antes de la distribución de préstamo hipotecario, a legitimar las firmas de los intervinientes. Por mucho que el documento tenga 20 millones de euros de cuantía, él se limita a identificar a unas personas y a decir que esa firma es suya. Hay que no nos cobre por la cuantía. Otro tema que también puede ser curioso, el de las grandes operaciones. Los notarios cobran un arancel en función del importe de la operación. Ese importe está señalado en los aranceles y es gradual, va aumentando de importe. A medida que va aumentando la cantidad, disminuye el tipo que hay que aplicar según el arancel. Esto es hasta los 6 millones de euros. A partir de esa cantidad, lo que dice el arancel es que el notario negociará con el cliente lo que tenga que cobrar. Lo que hace normalmente es el último tramo de la escala, pues lo continúa hasta el infinito. Bueno, ya sabiéndolo, no es mucha cantidad, pero podemos tratar de hablarlo con él. Los aranceles registrales, pues dos temas importantes. Hay un límite máximo. Esto a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero solo te pueden cobrar vía arancel 2.181 euros por finca. Y luego otro tema que también es muy habitual, que los registradores cobren por todo. Uno, cuando ve una factura del registro, parece la lista de la compra. Empiezan a meter conceptos y conceptos y conceptos y al final, por una simple inscripción, es que han metido 18 aranceles. ¿Por qué hacen esto? Pues porque los registradores están obligados a realizar multitud de actividades. Se han ido imponiendo, a medida que ha pasado el tiempo, se les ha ido imponiendo una actividad, otra, etcétera, pero lo que no se ha hecho es regular el arancel. Y lo que dice el arancel es que todo aquello que no esté regulado expresamente y recogido en el arancel no te lo pueden cobrar, pero ellos lo cobran. Simplemente hay que poner de manifiesto esta circunstancia y normalmente se consiguen por lo menos reducir. ¿Qué es lo que no estaría incluido en el arancel? Pues tengo aquí unos ejemplos en la presentación. Es la incorporación del código registral único, la localización de información catastral, una información georreferenciada asociada, etc. Y lo importante de este tema es que son pequeñas cantidades, pero son muchas pequeñas cantidades sobre muchas fincas, y al final la multiplicación de toda esa suma y esas fincas da una cantidad que puede ser importante. Bien, por último, el punto 5 de la ponencia es la recuperación de cantidades abonadas. Hay tres grupos, hemos hecho 3 grupos. Las cantidades que se pueden recuperar por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cantidades entregadas en virtud de convenios urbanísticos y luego la revisión de proyectos de reparcelación. Vamos a pasar con el primero, con el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que es un impuesto cuyo hecho imponible es la realización de obras. ¿Qué es lo que pasa? Que el impuesto se paga cuando se pide la licencia, hayas empezado la obra o no. Pides la licencia, pagas la cantidad y luego a lo mejor la obra se queda parada, como ha sucedido en numerosas ocasiones durante la crisis inmobiliaria. Pues no hay que olvidarse de esa cantidad. Yo, si la obra no la voy a continuar, puedo renunciar a la licencia y puedo pedir la devolución de lo que yo haya pagado. ¿Cuánto? Pues el tipo máximo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es del 4%, lo que supone que para una obra de 1 millón de euros yo he podido pagar hasta 40.000 euros. La cantidad no es nada desdeñable. Y dentro de este impuesto hay dos supuestos. En los dos hay derecho de devolución. Obras que ni siquiera se han llegado a empezar. Yo he hecho 0% del proyecto que yo tenía pensado hacer y ahí me tienen que devolver íntegramente la cantidad. Hay otro supuesto que son obras que se han llegado a empezar, pero he hecho un pequeño porcentaje, he hecho un porcentaje del 10%, he hecho el vaciado, he hecho un poco de la estructura y se ha quedado ahí. Pues en ese caso lo que hay que hacer es una liquidación
por el importe realmente ejecutado y yo tengo derecho a que me devuelvan la diferencia. Atención a la prescripción, que no se engañen, como dice la campaña esta del autobús naranja, que no se engañen. La prescripción no empieza a computarse desde que yo hago el pago del impuesto, sino desde que ya se pone de manifiesto que la obra no se va a realizar. Eso es un momento que hay que pelear y que no está claro. Puede ser cuando yo renuncio a la licencia, cuando hay un expediente de caducidad de esa licencia, etcétera, que es muy posterior a cuando yo hice el pago posiblemente. Por tanto, esas cantidades no están perdidas. Hay que por lo menos dedicar un tiempo a estudiar las cantidades que hayamos pagado, que hayáis pagado por este concepto y tratar de recuperarlos. Este es un ejemplo real que veis en la ficha, una obra con un presupuesto de ejecución material de 3,5 millones de euros, el tipo de ICIO era el 3,6%, se pagaron 126.000 euros, se realizó cero porcentaje de obra, se pidió al ayuntamiento la devolución, este evidentemente se negó, hubo que demandarle y en el juzgado pues se consiguió la devolución de esa cantidad más intereses. Convenios urbanísticos. Aquí es un tema que es complejo porque los convenios urbanísticos, hay multitud de ellos, es imposible clasificarlos o agruparlos o sistematizarlos de alguna manera. Hay de muchísimos tipos, cada uno es distinto. Hay que estudiarlos individualmente. Lo que sí que tienen en común es una característica que es la de que son obligatorios para las partes. Es como si fuera un contrato. Entonces el ayuntamiento tiene que cumplir ese contrato. Bien es cierto que los ayuntamientos, la facultad de ordenación del municipio es indisponible. La administración siempre tiene derecho a ser la que ordene cómo tiene que crecer la ciudad y ordenar el planeamiento. Y en determinados supuestos, siempre que esté justificado, puede modificar el planeamiento, pero en este caso nos tiene que indemnizar. Hay grandes categorías para poder. Estos son dos casos reales los que vamos a exponer ahora. Hay muchas ocasiones en las que yo compenso al ayuntamiento por las cesiones a que legalmente tiene derecho, normalmente el 10%, y yo puedo monetizar esas cantidades, es decir, le pago al ayuntamiento por su aprovechamiento y yo me quedo con las parcelas. En este supuesto en concreto se modificó el planeamiento, era inicialmente un estudio de detalle en el que el agente urbanizador era el promotor de esas obras, era una empresa, y luego hubo que cambiarlo a un plan especial de reforma interior, a un PERI. En este caso el impulsor del PERI era el ayuntamiento, entonces ya se había producido la ineficacia de ese estudio de detalle inicial y procedía a la devolución de ese dinero que se había adelantado. También el ayuntamiento pues se negó, hubo que demandarlo y hace poco recibimos la sentencia que le condenaba a devolver los 276.000 euros más los intereses. Otro supuesto también que hemos llevado en el despacho, las aportaciones al patrimonio público de suelo. Aquí fueron casi 410.000 euros que se aportaron como aportación para hacer un centro de atención a la infancia, un CAI, con la condición de que en un plazo de 5 años un PAU se tenía que meter en el plan de ordenación municipal como suelo urbanizable. Antes de llegar incluso a cumplirse el plazo de los 5 años de la condición, ya era imposible que ésta se cumpliera porque en el POM que se había tramitado no se había incluido ese sector. Entonces, antes incluso de que pasasen los 5 años, se pidió la cantidad. El ayuntamiento alegó que, dado que no se había pasado el plazo para el que se había suscrito el convenio, que no procedía. El juzgado dijo sí, no es posible ya que se cumpla la condición, aunque pasen los 5 años, procede la devolución y se consiguió también con intereses. Y por último, la revisión de proyectos de reparcelación. ¿Con qué objetivo? Con el de localizar fincas libres de cargas. ¿Y esto por qué? Porque en los sistemas de agente urbanizador hay 3 modos de adquirir fincas. Se pueden adquirir fincas como propietario de suelo, se pueden adquirir fincas por la compra del lucrativo, la monetización del aprovechamiento lucrativo, y se pueden recibir fincas por la compensación de las obras de urbanización al agente urbanizador. Los propietarios de suelo rústico entregan parte de ese suelo para el pago de las obras al agente urbanizador. Aquí no sé si hay gente de banca, creo que sí. Aquí lo importante para estas garantías hipotecarias es decir que la garantía hipotecaria solo recae sobre las fincas de origen, sobre las fincas que yo recibo como propietario de suelo, no sobre las fincas que yo como agente urbanizador haya podido recibir en compensación de las obras de urbanización o porque yo le haya comprado el lucrativo al ayuntamiento.
Es general o es bastante frecuente que los proyectos que han hecho algunos arquitectos no recojan esta circunstancia y lo que hagan sea meter todo en el mismo saco y meter todo con cargas cuando hay fincas que no tienen que tener o bien cargas de urbanización o bien cargas hipotecarias. Pues conviene revisar también un poco estos proyectos para conseguir encontrar bienes libres de cargas y poder recuperar no ya en dinero, sino en especie. Sería otro método de incrementar nuestro patrimonio. Y ya con esto finalizo mi intervención. Ahora Javier nos hará pues, un brevísimo final. Un brevísimo final, que es, hemos terminado con lo que son las ponencias. Abrimos el coloquio por si alguno estáis interesados en hacer alguna pregunta o contar alguna de vuestras experiencias. Y luego, al terminar el coloquio, pues hemos preparado un pequeño catering para tomar una cerveza y unos pinchitos para todos aquellos que os queráis quedar. Entonces, pues bueno, queda abierto el coloquio. Veo que os lo hemos dejado todo claro o lo hemos dejado tan absolutamente oscuro que no os queda ninguna pregunta. Oye, Javier, una pregunta. Es muy habitual que el catastro ahora, cuando hace una revisión de la ponencia de valores, en vez de notificarte la ponencia, te manda un papelito donde dice: descárguese usted esto a través de una página web con un código. Si tú no te descargas eso, no se puede entender que estás notificado en ningún caso, ¿no? Siempre que no haya una constancia fehaciente de que tú estás notificado, no estás notificado. A ti no te han notificado, te han mandado la carta y tú no has accedido a internet. Otra cosa es que te la hayan mandado por correo certificado o por algún tipo de medio que acredite su recepción. La carta no la envían por correo certificado. Si la envían por correo ordinario, se ha perdido en el correo. Y si no, que espabilen. La mandan por correo certificado. Y si tú la... no accedes con ese código, por lo tanto... Habría que ver exactamente el plazo que te dan. Si tú has recibido una notificación en la cual sí te dan la posibilidad y incluso te establecen un plazo para los efectos y tú no lo has hecho, entonces sí podrías entenderte como notificado, pero lo tendrán que acreditar. Y luego, ¿siempre surte efectos en el IBI del año siguiente? Siempre, el del año de la notificación. Siempre en los... ¿Plusvalía municipal, si en medio has tenido una transmisión? Vamos a ver, gran parte de las sentencias que hemos utilizado nosotros para combatir IBIs que no nos habían notificado, y hemos anulado las liquidaciones, y han sido muchísimos, inicialmente fueron supuestos de plusvalía. Es decir, la jurisprudencia en la que nos hemos apoyado, que fue bastante abundante del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, eran supuestos de plusvalía. Y lo que te vienen a decir todas las sentencias es que si el impuesto que tú tienes que pagar depende del valor catastral y tú ese valor catastral no has sido notificado y no has tenido posibilidad de combatirlo, no tienes por qué pagar ese impuesto hasta que te lo notifiquen y tú tengas la posibilidad de combatirlo. No, yo te digo, a mí me notifica el nuevo valor catastral. Sí. Surte, por ejemplo, en junio. Sí. Surte efectos en enero del año siguiente. Depende. Eso tiene un matiz. Eso tiene un matiz. Es decir, si es por un hecho nuevo, como por ejemplo lo que decía Miguel Ángel, eso surte efectos para el día, el ejercicio siguiente. Es decir, claro, si tiene efectos. Claro. O sea, cualquier hecho imponible a partir de la notificación surte efectos. Efectivamente. Claro. ¿Qué ocurre? Que el catastro tiene una práctica que es total y absolutamente viciosa y que a mí me pone de los nervios, que consiste en que tú solicitas una alteración catastral o hay un determinado hecho que da lugar a una alteración catastral y 4 años después recibes una carta diciendo que he modificado con efectos de hace 4 años. Ya, no, pero eso no vale. Claro, pero eso lo están haciendo y por desgracia los tribunales lo están admitiendo, lo están admitiendo. Entonces lo que hay que ver siempre es la fecha de efecto, que viene en la comunicación de la alteración catastral. Ese es el elemento fundamental. Pero si el hecho imponible, digamos, el hecho determinante del cambio catastral se produce en un ejercicio, hasta el siguiente no te pueden cobrar. Por eso yo no sé si ha puesto antes Miguel Ángel. A lo mejor hay que hacer un pequeño matiz en esto. Yo, por ejemplo, declaro una obra nueva el 30 de junio de este año, dentro de unos meses, el 2017. Y en el 2020 me dicen, doy de alta esa obra nueva. Sí. Tendrá fecha de efectos 30 de junio del 2017. Sí. Pero el IBI de las fincas resultantes de esa obra nueva hasta el 1 de enero del 18 no me lo podrán cobrar. coger. Efectivamente, no lo podrán ese es el aplicar. matiz. Vale.
Esa es la diferencia, sin perjuicio de que además también me lo tienen que notificar. Si a mí no me lo notifican, nunca llega a ser efectiva esa alteración. Yo no sé si has puesto tú el ejemplo antes de la notificación. Tenemos un supuesto que además es muy curioso, que es una obra que el certificado final de obra... ¿No lo has contado? No. El certificado final de obra es de día 30 de diciembre del año 2014. Y ese certificado final de obra, que para ser válido tiene que estar visado, es de 5 de enero del año siguiente. Y estamos peleándonos con el con Catastro para ver si los efectos se producen el 1 de enero siguiente al 30 de diciembre o por el contrario el 1 de enero siguiente. Es decir, con eso, y estamos hablando de una promoción que son 78 viviendas. O sea, la tontería es pagar 78 IBIs de 78 pisos o no pagarlo. Muchas veces matices de estos son muy importantes. Primera recomendación que os doy: si tenéis que dar un certificado final de obra en una de las promotoras en las que trabajéis, hay que dar un certificado final de obra, esperaros al 1 de enero, porque os estáis ahorrando un año de IBI y realmente el que se puede esperar, haga un día u otro, pues nada. poco influye, y más en esas fechas. Yo tenía una última pregunta, si se permite. Sí, claro. por supuesto. Vamos a ver, hubo una polémica hace 3 o 4 años sobre unas sentencias de no sé qué tribunales, creo que del Supremo, que venían a decir que si no estaba aprobado, digamos, el instrumento de ordenación del polígono o de lo que fuera, que no podía calificarse como urbano a efectos catastrales y por lo tanto no podía tener los efectos medidos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si yo tengo un terreno en esa situación, que ahora mismo es rústica o está dentro de un plan de ordenación, incluso he firmado un convenio urbanístico, pero no está aprobada la ordenación, digamos, concreta de ese suelo, ¿qué tengo que instar a Catastro para que modifique la calificación de urbano con efectos retroactivos y que me devuelvan el IBI que he pagado indebidamente? De hecho, lo están haciendo... Perdón. Lo cuento. Sí. Cuenta. Bueno, se está produciendo, de momento hay muchas que se están produciendo de oficio. Ellos mismos reconocen esa circunstancia y te mandan una nueva valoración en la que dicen, mire, esto era urbano, ahora se va a pasar a rústico, te dan los nuevos valores de rústicos. ¿Con efecto retroactivo? Con efecto del 1 de enero del año en el que se haga la notificación. Claro, es que eso tampoco es correcto, porque si no existe... Pero puedes Si recurrirlo. no existe, no existe. Claro, Eso se puede recurrir. Claro, es que tú puedes Pero, esa ¿y alteración si no lo hacen catastral... de oficio, habría que iniciar un expediente de rectificación al catastro, ¿no? Se Sí. podría Y luego impugnar iniciar. en caso de que no tengan la razón, ¿no? Se podría iniciar y acreditarlo probatoriamente por los medios que fuera, y tú luego es un hecho negativo, tienes que demostrar, puedes que un certificado del ayuntamiento que te diga si Muy hay aprobado sencillo, es decir, un claro. determinado planeamiento o no lo hay, y con eso presentar una instancia al catastro y que lo modifiquen. Se puede hacer. Y es algo que se puede hacer siempre, eso tenéis que ser conscientes. Muchas veces nos notifican un valor catastral con el que estamos plenamente de acuerdo. Es correcto, pero lo que no estamos de acuerdo es con la fecha de efectos. Eso es perfectamente recurrible, es decir, yo puedo recurrir, no, usted le tiene que dar fecha de efectos 1 de enero del 2012 y no 1 de enero de 2017. Y eso después, a la hora de la fecha de efectos, tiene una tremenda trascendencia a la hora de que yo, de todo lo que he pagado de IBIs de esas fincas, pueda solicitar la devolución de ingresos indebidos. O sea, eso os recomiendo que lo hagáis también. Bueno, pues muchas gracias. Yo tenía una pregunta Sí. sobre la solicitud de devolución de las licencias de obras no realizadas y el plazo de prescripción. ¿Cuál sería realmente ese plazo? Desde momento de caducidad de esa licencia, si nunca se ha ejecutado y se ha abonado ya... Ahí es la mayor polémica que existe ante los tribunales. En principio, lo que están defendiendo los ayuntamientos es que el plazo de prescripción para ellos empieza a contar desde el momento que yo he hecho el pago. Eso es radicalmente falso. Y los tribunales lo que están diciendo es que el plazo de prescripción empieza a contar desde el momento en que yo pude solicitar la devolución de la cantidad. Lo complicado a veces es determinar ese momento. Es decir, si de lo que estamos hablando es de una licencia que no ha caducado ni tenía plazo y por lo tanto el acto que ha determinado que esa licencia deje de estar en vigor y por lo tanto yo pueda pedir la devolución ha sido mi propia renuncia, no se puede producir prescripción porque lo estoy haciendo automáticamente. En el mismo momento que puedo pedirlo, que es en el momento que renuncio a la denuncia, pido además que me devuelvan el dinero. Puede haber supuestos en los cuales el momento no sea ese, sino que se haya producido una caducidad de la licencia. Que se haya producido una caducidad bien por el transcurso del tiempo. Sabes que hay muchas licencias, o bien por ley o porque lo diga la propia licencia, te establecen un plazo para la ejecución de la obra.
Entonces, en esos casos, muchos ayuntamientos lo que tratan es de agarrarse a ese plazo de prescripción, a ese plazo de caducidad de la licencia. Yo te he dado la licencia por un año, pasado el año ya podías haberme solicitado la devolución porque la licencia ya estaba caducada, el dies a quo para calcular la prescripción empezaría a computar desde ahí. Eso tampoco es correcto, porque la jurisprudencia ya se ha pronunciado en el sentido de que la caducidad de la licencia tiene que ser expresamente declarada. Tiene que haber un expediente de caducidad de la licencia y es a partir del momento en el que se produce la declaración expresa de caducidad donde yo realmente puedo pedirlo. Con lo cual se puede combatir muy bien y... Sí. Se puede intentar todavía. Tengo una pregunta. Sí. En cuanto a las liquidaciones provisionales, cuando se hablaba de las novaciones, Sí. no me ha quedado claro si están exentas tanto las novaciones de préstamo hipotecario como las de crédito. Las dos. Las dos. Las dos. Es decir, lo que dice la literalidad de la ley es que están exentas las novaciones de préstamos hipotecarios. Y la jurisprudencia lo que ha interpretado es que cuando la ley se refiere a préstamos, se refiere tanto a préstamos como a créditos, con lo cual están exentas las dos. ¿Alguna pregunta más? Pues si os parece, damos por concluida la jornada. Ahora os invitamos a tomar una café. ¿Qué hora tenemos, Miguel Ángel? Las 8 menos 5. Menos 5. A ti por venir. Caballero. Encantado.